La belleza del pueblo se quitó el abrigo y, al parecer, saltó al embalse para salvarme, pero yo pagué su bondad con ingratitud. No solo la obligué a casarse conmigo después, alegando que había tenido contacto íntimo con ella en el agua, sino que también, cuando estaba débil durante el posparto, la obligué a pescar para mí en el río helado. Si se negaba, la golpeaba con puños y patadas. Pero incluso así, ella no se divorció de mí. Al contrario, siempre pensaba en cómo podríamos mejorar nuestra vida juntos, hasta que nació nuestra hija y cumplió 6 meses. Yo, desesperado por las deudas de juego y a punto de vender a mi hija para pagarlas, cuando Liu Ruyan se enteró, su corazón se volvió cenizas. Llevó a nuestra hija de menos de 1 año y, sin mirar atrás, saltó al mismo embalse donde me había salvado. Después de su muerte, finalmente desperté, pero ya era demasiado tarde para compensar las faltas que cometí con Liu Ruyan, aunque ahora soy inmensamente rico. Y cada día innumerables bellezas se me ofrecen, rechazo a todas. Al mismo tiempo, gasto grandes sumas de dinero en investigar una máquina del tiempo. Con un solo deseo, volver al pasado para salvar a esa chica ingenua que me trató con sinceridad, Liu Ruyan. Quizás el cielo se compadeció de mí, cuando estaba gravemente enfermo y a punto de morir. Soñé que viajaba en la máquina del tiempo al pasado, y cuando abrí los ojos, realmente había regresado 30 años atrás. Vi a Liu Ruyan desnuda, acurrucada en una esquina, temblando. No podía creerlo, me froté los ojos enrojecidos. Al confirmar que no era un sueño, grité emocionado, esposa, ¿realmente eres tú? Pero cuando me levanté para lanzarme hacia Liu Ruyan, ella gritó violentamente, agitando manos y pies, vete, no me toques. Su voz era desgarradora. Al ver su reacción, detuve mis movimientos de inmediato. Recordé que Liu Ruyan solo había usado el dinero enviado por su familia para comprar leche en polvo para el bebé. Pero yo, al enterarme, se lo quité para comprar alcohol. Y esa noche, borracho, la torturé brutalmente. Al pensar en esto, me maldije en silencio por haber sido una bestia en mi vida anterior. Entonces, levanté la mano y me di una docena de fuertes bofetadas. La sangre brotó de la comisura de mis labios. Liu Ruyan, con lágrimas en los ojos, observó mis movimientos en silencio. Luego soltó una risa sarcástica. J.E. Ya no recordaba cuántas veces había visto esto, porque cada vez que me despertaba de la borrachera, me arrodillaba y lloraba prometiendo cambiar. No faltaban las bofetadas en mi propia cara, pero nunca me vio cambiar. Ella podía soportar con humillación que la torturara en casa, aguantando poco a poco. Pero no soportaba el llanto desgarrador de su hija cuando tenía hambre y no había nada que comer. Al ver a mi esposa tan viva, aún me costaba creerlo. El llanto del bebé rompió mi reflexión. Ya no me atreví a quedarme mirando sin hacer nada. Inmediatamente recogí la ropa del suelo, me la puse de cualquier manera, y consolé a Liu Ruyan, que lloraba en silencio. Ruyan, espera, voy a buscar algo de comer para nuestro hijo. Diciendo esto, corrí a la única tienda del pueblo. La verdad, este cuerpo es tan bueno que corro sin cansarme. El viejo Juan de la tienda me vio y su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa. ¿Mostrando sus dientes amarillos? Preguntó, ¿otra vez a comprar alcohol? ¿El de siempre? En mi vida anterior, tenía una fortuna de miles de millones y libertad financiera. No digamos comprar papilla, con una palabra podía comprar una fábrica de leche en polvo. Pero en ese momento, ni siquiera tenía los pocos centavos para comprar papilla para el bebé. Solo pude pedir fiado con vergüenza, profesor Juan, quiero comprar un poco de papilla para el niño. Tranquilo, mañana seguro que le pago. El viejo Juan, al oír que quería fiado, abrió mucho sus ojos turbios y amarillentos. Luego suspiró, qué desgracia. La hija de Liu Ruyan es la joven educada más famosa de todos los alrededores. Con un alto nivel educativo, y además hermosa como una flor. Pero ahora se ha casado con este sinvergüenza. Ella pasa hambre y, lo peor, su hijo también sufre. Pensando en la miserable situación de Liu Ruyan, el viejo Juan no dijo nada. Directamente tomó un paquete de papilla del estante y me lo dio. Al recibirlo, me apresuré a darle las gracias. Luego, sin perder un instante, volví a casa apresuradamente. Pero al entrar al patio, oí el llanto del bebé desde la habitación. Entré rápidamente. Con voz ronca, dije, esposa, he traído la papilla. Al oírme, Liu Ruyan levantó la cabeza y vio que efectivamente había traído la papilla. De inmediato se puso alerta, abrazando fuertemente al bebé. Su pálido rostro mostraba pánico. Te advierto, no vendas a mi hija. De lo contrario, moriré contigo. Su voz estaba llena de desesperación histérica. Me quedé paralizado, recordando que algo así había ocurrido. En mi vida anterior, quise vender a mi hija a una pareja de más de 40 años que no podía tener hijos, para conseguir dinero para alcohol. Pensar en esto me hace sangrar el corazón. ¿Qué clase de cosas he hecho? Realmente no merezco vivir. Me incliné y coloqué la papilla en la vieja mesa. Con voz entrecortada, dije, Ruyan, antes fui un canalla, no era persona. Confía en mí, no venderé a nuestra hija. Mañana iré al pueblo a buscar trabajo. Al oír esto, los ojos de Liu Ruyan mostraron confusión, pero más repugnancia. Después de todo, no era la primera vez que decía algo así. Sin hacer caso de su reacción, salí del patio. Si no recuerdo mal, en mi vida anterior, mi esposa, a finales de este mes,
Saltó al embalse con nuestra hija, desesperada. Llevaba piedras atadas al cuerpo, eliminando cualquier posibilidad de sobrevivir. Solo pensar en eso me hace temblar. Por suerte, aún no es demasiado tarde, todo tiene solución. Con tal de ganar dinero rápido y tratar bien a Liu Ruyan y a mi hija. Seguramente ella recuperará la esperanza y no buscará la muerte. Pero eso es algo para después. Ahora, en casa no hay nada, ni un grano de arroz. Primero tengo que encontrar la manera de conseguir algo de carne para que Liu Ruyan y la niña se fortalezcan. Miré la montaña al sur del pueblo, mis ojos se iluminaron y me dirigí hacia allá. Si no recuerdo mal, en esta montaña hay muchas gallinas silvestres. Y antes, por pereza, prefería pasar hambre antes que subir a cazar. Ahora tengo que aprovechar esta oportunidad. Porque el caldo de gallina silvestre no solo es muy nutritivo para mujeres y niños, sino que también se puede vender en el mercado. En un instante llegué a la montaña. Saqué la goma elástica de mis calzoncillos, tallé una rama y fabriqué una honda. En mi vida anterior, cuando me hice rico, me aficioné al tiro. También practiqué con la honda durante un tiempo. Así que, de vuelta a mi juventud, usar la honda para cazar tórtolas, aunque al principio no acertaba. Después de un rato encontré el ritmo. Estuve agachado en la hierba a mediodía y finalmente tuve resultados. Cacé varias tórtolas y una gran gallina silvestre. Feliz, até las presas y me preparé para cargarlas a casa. Pero al momento siguiente, descubrí que había perdido algo en la espalda. De repente, me asusté y sudé frío. ¿Qué está pasando? En ese momento, vi un destello dorado en el amuleto de protección de mi esposa, que llevaba en el pecho. Era algo que Liu Ruyan siempre llevaba consigo, hasta que se suicidó en el río y lo arrojó a la orilla del embalse. Cuando miré con atención, el amuleto había desaparecido. No pude evitar tocarlo con la mano, y entonces entré en un espacio. Después de repetir la operación varias veces, entendí que con solo sostener el amuleto podía ir y venir a mi antojo, lo que me alegró muchísimo. Esto es lo que llaman espacio de almacenamiento, ¿verdad? Con esto, podía hacerme rico. Cogí las cosas y entré directamente a la cocina. Aprovechando que todavía no había oscurecido del todo, rápidamente puse la tórtola a cocer en una olla de barro. Al poco rato, llevando un gran cuenco de sopa de tórtola, entré en la sala principal y llamé, Ruyan, a cenar. Preparé especialmente sopa de tórtola para que te fortalezcas. Llamé a Liu Ruyan 3 veces seguidas antes de que ella saliera lentamente del cuarto interior. Al ver la sopa de tórtola en el gran cuenco sobre la mesa y la carne humeante, no se acercó apresuradamente. Solo se quedó quieta, mirándome con los ojos llenos de odio y desconfianza. Al ver a mi esposa vestida con una ropa llena de remiendos, sentí una punzada de amargura en el corazón. En esta época de escasez, su belleza destacaba aún más, pero yo era un canalla, después de habérmela ganado, no la valoré. Y solo la insultaba o golpeaba. Sabía que de momento no podía aceptar mi cambio. Y que desconfiara de mí era normal. Solo podía disipar sus dudas poco a poco, sin prisas. Y como mientras yo estuviera allí, ella no tocaría la comida, sonreí con suavidad y dije: Ruyan, come tú primero. Todavía tengo cosas que hacer en la cocina, comeré allí. Si no es suficiente, te traeré más. Dicho esto, me di la vuelta y salí. Liu Ruyan se quedó quieta, mirando el gran cuenco humeante lleno de sopa y carne de tórtola. En su corazón surgió una intensa sensación de irrealidad. ¿Estaba soñando? ¿O era la última cena? Porque antes, cuando había algo de comer en casa, yo siempre me aseguraba de llenarme primero, y ella solo podía comer mis sobras y beber agua de lavar los platos. Así que aunque Liu Ruyan estaba muerta de hambre, temía que yo tuviera segundas intenciones y no se atrevía a probar bocado. Liu Ruyan salió por la puerta. Me vio inclinado sobre un cuenco sorbiendo la sopa, y en la entrada de la cocina había colgado un gran faisán salvaje. ¿Había subido a la montaña a cazar faisanes? ¿Pero cómo lo había hecho? Nunca había oído que su familia fuera cazadora, aunque Liu Ruyan no sabía cómo había conseguido la presa. Al menos no era comida robada. Así que volvió a la sala principal, cogió el cuenco y comenzó a comer con cuidado. Como hacía mucho que no comía carne, sin querer se llenó y eructó. Después de terminar de comer, bajo la mirada desconcertada de Liu Ruyan, me ofrecí voluntariamente a lavar los platos y los cubiertos, lo que la dejó desconcertada. Porque antes, en casa, nunca hacía ninguna tarea doméstica. Terminado eso, calenté otra olla de agua, llevé un recipiente lleno de agua caliente al cuarto y dije: Ruyan, usa esta agua para limpiarte. Dicho esto, dejé el recipiente, y sin prestar atención a su mirada de asombro, me di la vuelta y me fui. Sentado en la puerta, levanté la vista hacia el cielo estrellado, planeando encontrar un medio de vida legítimo al día siguiente. Ya era otoño. Aquí en invierno haría casi 20 grados bajo cero, el agua se congelaría al instante. Mi esposa y mi hija necesitaban ropa de algodón. Las mantas de casa eran demasiado finas, no teníamos colchas nuevas. Liu Ruyan y su hija seguro que pasarían frío. Mientras reflexionaba, el sonido del agua del baño de Liu Ruyan cesó. Me levanté y entré en la habitación, preparado para cambiarle el agua. Al verme aparecer de repente, Liu Ruyan, asustada y sin tiempo para vestirse bien, se cubrió el pecho, se giró y retrocedió repetidamente: «No te acerques».
Al ver la reacción tan extrema de Liu Ruyan, no pude evitar maldecirme por mis acciones pasadas. Su resentimiento no se disiparía en poco tiempo. Solo podría demostrar con hechos en el futuro, dándole lo mejor que pudiera para sanar las heridas que había sufrido. Esposa, solo entré para cambiarte el agua del baño. Te prometo que no haré nada, no te alejes. Ten cuidado de no caerte. Me agaché, cogí el recipiente del suelo y salí con paso firme. Liu Ruyan no me hizo caso. ¿Acaso yo no hacía nada y aún así recibía dinero? Antes iba de aquí para allá ayudando a la gente a quedarse en la montaña, y ellos recogían cosas en lo profundo. En aquel entonces no tenía ni idea de para qué servía lo que desenterraban debajo de esas hierbas. Pensaba que esos urbanitas no tenían nada mejor que hacer. Ahora que lo pienso, en aquella época. Era terriblemente ignorante, aunque no sabía por qué esas personas aún no habían aparecido en esta vida. Justo podría ir a excavar y venderlo. Habiendo visto tantas veces sus operaciones en mi vida anterior, naturalmente sabía cómo recolectar esas dendrobios silvestres. Al pensar en esto, me animé de inmediato, até una antorcha, preparé algunas azadas pequeñas. Y, sin importar los peligros de la noche, corrí a la montaña a buscar esas hierbas de mi vida anterior. Para mi buena suerte. Cuando ya iba a bajar después de recolectar las hierbas, me topé con una civeta. Inmediatamente. Le corté el cuello, la desollé y la guardé en el espacio de almacenamiento. A la mañana siguiente, cargué 2 cestas y fui al pueblo. Saqué la carne y la piel de civeta de las cestas. Y monté un puesto en un lugar con mucha gente. No esperaba que la civeta fuera tan popular. En un momento, unas ancianas la compraron toda. Acto seguido, recogí el puesto, cogí los 12 yuanes que había ganado con la civeta, junto con el gran cargamento que había recolectado ayer. Y fui a la farmacia tradicional más grande y antigua del pueblo. Cuando saqué las cosas, el viejo de las gafas de gruesos cristales se quedó mirando fijamente. Con cuidado, tomó la gran carga y la examinó detenidamente bajo el sol, aunque le faltaban 2 raíces. La piel no era de mala calidad. El anciano, ocultando su alegría, con una sonrisa astuta, extendió el brazo hacia mí para hacer una oferta. Este precio, hermanito, pero al ver la cantidad que me ofrecía, fruncí el ceño. Estaba demasiado lejos de mi valor estimado. Parecía que este tipo me tomaba por un paleto de la montaña para estafarme. Al ver que seguía tocando, me dispuse a recuperar mis cosas. El viejo, aunque mayor, reaccionó rápido y me sujetó la mano. Hermano, no se apresure. Si no le gusta el precio, podemos negociarlo. Mientras hablaba, observó mi expresión. Al ver en mis ojos una calma que no debería tener a mi edad. El anciano apretó los dientes y con resignación, soltó un precio que a él mismo le dolía. Después de todo, algo tan bueno es difícil de encontrar. Había regentado una farmacia toda su vida y nunca había visto algo de tan buena calidad. Joven, 6 billetes de 10, no puedo ofrecer más. Sabía que no entendía mucho de hierbas, pero mi instinto me decía que su valor era mucho mayor, pero necesitaba el dinero con urgencia. Faltaban 80 kilómetros hasta la cabecera del condado, y ya no había autobús ese día, solo podía esperar al siguiente. Pero mi esposa e hija en casa no podían esperar tanto tiempo. Si pasaba demasiado, ¿cómo iban a soportar la desnutrición? Tras sopesarlo un momento, hablé lentamente. De acuerdo, trato hecho. Y 6 billetes de 10, en una época en la que un funcionario común ganaba solo 30. Era una fortuna considerable. Con el dinero en mano, no fui directo a casa, sino que primero compré vales de harina, aceite y carne. Los compré a especuladores, porque en ese momento los vales eran más valiosos que el dinero. Después de comprar leche en polvo y cerdo, también adquirí el abrigo y la falda más modernos para mujeres. Y con lo bonita que era Liu Ruyan, esa ropa le quedaría increíble. ¿Qué mujer no ama la belleza? Tal vez, si se ponía esa falda, se alegraría y no me odiaría tanto. De regreso a casa, fui a buscar a un viejo cazador de más de 70 años. Le di un montón de comida y cambié su preciada escopeta. En esta época en la que necesitabas vales para comer carne, para tener libertad de comer carne, había que trabajar con las propias manos. Al llegar a casa, me metí en la cocina a preparar algo rico para que Liu Ruyan y su hija recuperaran fuerzas. Cuando casi anochecía, Liu Ruyan llegó a casa con su hija a la espalda y unos panés de maíz en el pecho. Nada más entrar al patio, olió el aroma a carne de la cocina. ¿Carne otra vez? Se paró en la puerta de la cocina y me miró con frialdad, observándome a mí, que desde que me desperté de la borrachera ayer, parecía haber renacido. Esa actitud mía le resultaba francamente inquietante, porque al ver que había carne y que yo estaba de buen humor, Liu Ruyan no sabía si había ganado dinero apostando. Antes, cuando ganaba unas monedas, también me alegraba así, como un tonto. Pero si perdía, bebía y luego la maltrataba sin piedad. Después de maltratarla, también la golpeaba, desahogándome con ella. Liu Ruyan había estado ocupada todo el día. Estaba agotada y además muerta de hambre, con las piernas temblorosas. No tenía ganas de adivinar por qué yo actuaba así. Así que dio media vuelta y entró en la casa, guardó los 5 panes de maíz y puso a la niña dormida en la cama. Pero al girar la cabeza, vio sobre la vieja mesa destartalada un tarro de leche en polvo. La sangre le subió a la cabeza, salió corriendo de la habitación y entró en la cocina. Levantó la mano y me abofeteó.
Paf, yo, que sostenía la carne de civeta recién salteada. Me quedé aturdido por el golpe. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, vi en sus ojos lágrimas de injusticia contenidas. Me di la vuelta y dejé la carne en la estufa. Intenté alargar la mano para secarle las lágrimas, pero al levantarla a medio camino, ella retrocedió 2 pasos. Con una mirada de repulsión, así que retiré la mano, y desconcertado, le pregunté, mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué he hecho mal? Dímelo y lo cambiaré, ¿vale? Estás en el periodo de lactancia. No te enfades. Los labios rojos de Liu Ruyan temblaron, y con desesperación y resentimiento preguntó. ¿Has ido otra vez a mi casa a amenazar a mi madre para que te dé dinero? ¿Eres tan sinvergüenza? Entonces recordé que, efectivamente, yo, ese imbécil, había ido antes con un cuchillo a amenazar a mi suegra para que me diera dinero. Al instante comprendí por qué estaba tan alterada. Rápidamente negué, de verdad que no, Ruyan, pero ella no me creyó en absoluto. Si no, ¿de dónde sacaste el dinero para la leche? ¿Acaso crees que no sé lo rara que es? Me apresuré a explicar. Es dinero que gané. Y como si temiera que no me creyera, metí la mano en el bolsillo de mis calzoncillos donde guardaba el dinero. Al verme, Liu Ruyan pensó, en estos momentos. ¿Todavía piensas en eso? Y rompió a llorar, se acercó y me dio otra bofetada fuerte. Esa bofetada solo me provocó una sonrisa amarga. Sabía que ella había vuelto a malinterpretar. Así que me apresuré a explicarle, mujer, no es lo que piensas, solo estaba sacando algo. Diciendo esto, saqué los 5 billetes de 10 que llevaba en los calzoncillos y se los mostré, mientras ella los sostenía apretados en mi mano. Liu Ruyan sintió un fuerte mareo, apenas podía mantenerse en pie. Al ver que mi esposa estaba a punto de caerse, rápidamente extendí la mano para sostenerla, pero Liu Ruyan me empujó bruscamente. No podía creer que un holgazán y glotón como yo pudiera ganar tanto dinero en un solo día. Seguramente lo había robado de algún lado. Vi que mi esposa no creía en absoluto mis palabras. Y su mirada hacia mí se iba apagando. Sin saber qué hacer, me apresuré a explicar, anoche subí a la montaña a recoger Xiu, y vendí lo que encontré. Todo esto es dinero de la venta de Xiu, en total 6 billetes grandes de 10. Gasté uno en cupones de aceite y harina, ahora solo queda esto. Al oír Xiu, los ojos de Liu Ruyan recuperaron un poco de vida. El Xiu tiene valor medicinal y se puede vender. Pero crece en lo profundo de las montañas y es difícil de encontrar. Sin embargo, si uno tiene suerte y lo encuentra, realmente puede ganar bastante dinero. Pensando esto, Liu Ruyan no pudo evitar preguntarse, ¿acaso me equivoqué con él? Pero, ¿cómo es que él conoce el Xiu? Bajo la mirada de mi esposa, levanté mi mano derecha y juré, asegurando una y otra vez que no había hecho nada malo. Que si mentía, moriría de mala manera. Liu Ruyan vio que mi mirada era honesta, no parecía estar mintiendo. Y no pudo evitar sentirse aliviada. Aprovechando el momento, le dije, esposa, guarda el dinero rápido. Voy a llevar un poco de carne a casa del hermano mayor para que ellos también prueben algo fresco. Aunque sería más seguro esconder el dinero en el espacio. Entregarle el dinero a mi esposa es entregarle el control del hogar. Este dinero debe ir a ella. Tomé un plato de carne salteada de civeta. Salí del patio con pasos largos y me dirigí a casa del hermano mayor. Por el camino, también pagué la deuda de la harina de arroz con el viejo Juan y la cuenta de licor anterior. Después de que salí, Liu Ruyan cerró rápidamente la puerta con el cerrojo. Y examinó repetidamente aquellos 5 billetes grandes de 10. Desde que se casó hace más de 2 años, siempre había sido yo quien le quitaba el dinero. Esta era la primera vez que yo le entregaba dinero voluntariamente. Con tanto dinero, si se gastaba con cuidado, sumado a lo que ella ganaba con trabajos temporales, no tendrían preocupaciones para vivir 2 o 3 años. Miró alrededor de la vieja y destartalada casa, y finalmente dividió el dinero en 5 partes, escondiéndolas por separado. Terminado esto, al oír pasos firmes desde fuera, Liu Ruyan supo que yo había vuelto. Abrió la puerta con cerrojo, pero sin dirigirme la palabra. Fue a la cocina a buscar agua para lavarse los pies y dormir, pero al entrar, se quedó atónita de nuevo. El barril de harina estaba lleno, casi medio barril de harina blanca, y la vasija de aceite también rebosaba. Además, colgando de la viga había una pieza de panceta de más de 10 libras. ¿Más de 10 libras de carne? ¿Quién come así? Liu Ruyan no pudo evitar pensar, ¿realmente ha cambiado? No se atrevía a estar segura. Después de todo, la naturaleza del perro no cambia, sigue comiendo excremento. A la mañana siguiente, muy temprano, subí a la montaña. Quería aprovechar que aún no había llegado el invierno y la tierra seguía blanda, para recorrer todos los lugares que recordaba dónde se podía cavar Xiu. Porque si esperaba a la primavera, cuando se supiera que yo recolectaba y vendía Xiu, entonces ya sería difícil ganar dinero así. Y tuve bastante suerte, al bajar de la montaña. Incluso encontré un Esougu de cierta edad. El valor de esto probablemente superaba al del Xiu. Al llegar a casa, dejé las cosas sobre la mesa. Liu Ruyan miró aquello con forma parecida al jengibre, parecía haberlo visto antes en algún libro. Y preguntó con incertidumbre, ¿es esto Esougu? Su tono denotaba incredulidad. No esperaba que mi esposa tuviera tan amplio conocimiento.
La mayoría de la gente en el pueblo aún ahora no sabe lo valioso que es. Si no, todos esos buenos tesoros en la montaña ya habrían sido recogidos. El Xiu y el Esoubu seguirán siendo valiosos unos 10 años más. Después, con el avance de las técnicas de cultivo, cuando puedan plantarse artificialmente, ya no serán tan raros. Pero incluso así, el precio de las hierbas medicinales silvestres raras sigue siendo exorbitantemente alto, porque es casi imposible conseguirlas. Mostré mis dientes blancos y dije: exacto, ese Esoubu. Mañana te llevaré a ti y a la niña a la ciudad a dar un paseo. Y de paso venderemos estos tesoros en la farmacia. Al oír que iba a sacar a la niña, Liu Ruyan se quedó rígida de repente. Recordó que antes yo había dicho que vendería a nuestra hija a esa familia de la ciudad que no podía tener hijos, y aún sentía miedo. Al instante, con prevención y cautela, rechazó: la niña es aún pequeña, nosotras dos no iremos. Tú lávate las manos y come rápido. Noté la incomodidad de Liu Ruyan, quería llevarla a pasear. Y de paso comprarle ropa de invierno. Pero al verla tan alerta, claramente temía que yo volviera a tener malas intenciones con la niña. Las cosas vergonzosas que había hecho no eran fáciles de superar para ella. Solo podía ir poco a poco. Me lavé la cara rápidamente y entré a la casa para sentarme, y entonces vi la comida en la mesa. Un plato de huevos revueltos dorados, y otro plato pequeño con sobras de carne salteada de la mañana. ¿Acaso no había comido verduras al mediodía? Si seguía ahorrando así, ¿cuándo lograría que engordara un poco? Parece que necesito ganar más dinero rápido. Para que se sienta tranquila. Esposa, ¿de dónde vinieron estos huevos? Liu Ruyan bajó la cabeza y me sirvió un cuenco de sopa espesa de harina. Poco después de que te fueras, mi madre vino. Ella trajo el asunto del divorcio que propuso tu madre biológica. Ella no mencionó ni una palabra de dónde saqué el dinero para pagar. Extendí la mano y tomé a mi esposa. La hice sentar, le dije que comiera rápido y le ofrecí un pan de harina blanca, mientras yo cogía uno de harina de maíz. Empecé a devorarlo con grandes bocados. Liu Ruyan tomó el pan y dio pequeños mordiscos. Levantó la cabeza y observó a escondidas al hombre frente a ella. Ojalá pudiera ser así para siempre. Pero en ese momento, de repente se oyeron golpes en la puerta de fuera. 4. Yo, Erliuzi, nos falta uno para el mayón, dijo alguien. Ven a beber y jugar con nosotros. Al oír esa voz, el rostro de Liu Ruyan se volvió pálido como el papel. Me miró fijamente con los ojos muy abiertos. Temía que yo volviera a salir a beber y apostar con ellos, como antes. Al oír la voz, me quedé atónito un momento. Luego recordé quién era. Dejé los palillos y levanté la vista, viendo el rostro pálido de mi esposa. Me levanté rápidamente y la abracé. Esposa, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Abrazada en mi pecho, Liu Ruyan, con sus dedos finos y blancos, aferraba fuertemente mi camiseta interior. Sus labios temblaban ligeramente. ¿Vas a ir a beber y jugar con ellos otra vez? Al oír esto, finalmente entendí por qué mi esposa estaba así. Tenía miedo de que yo recayera en mis viejos hábitos. Entonces, con una voz grave y ronca, comencé a calmarla. No te preocupes, no voy. Los echaré ahora mismo. De ahora en adelante, no andaré con ellos en tonterías. Sentada de lado en mi regazo, Liu Ruyan, al escuchar mis palabras, me miró fijamente. Preguntó: ¿de verdad no vas? Tranquila, los haré irse ahora mismo. Luego me dirigí a la puerta del patio. Ese tipo llamado Erliuzi sonreía de manera grosera. Cuarto hermano, no estás siendo justo. Tu esposa acaba de salir del posparto hace poco. Y ya no puedes levantarte de la cama. Han pasado varios días, y ni siquiera vienes a beber con nosotros. Al oír esas palabras indecentes, mis cejas afiladas mostraron ferocidad. De ahora en adelante, habla con más decencia. Si no sabes hablar, cierra esa bocaza. Los otros dos, que también se reían, al ver mi expresión sombría, dejaron de reír de inmediato y trataron de calmarme. Cuarto hermano. Este tipo solo tiene la lengua suelta, no le hagas caso. Vamos los cuatro a beber. Diciendo eso, uno extendió la mano para ponerla sobre mi hombro. Levanté la mano y aparté su brazo, echando un vistazo a los otros dos. Si es para beber o jugar, no vengan a buscarme en el futuro. Los tres, al verme así, como si hubieran visto un fantasma, se quedaron atónitos. Ese tal Erliuzi, con una sonrisa lasciva aún en el rostro, sin miedo a morir, siguió bromeando. Cuarto hermano, ¿acaso tu mujercita te tiene tan enganchado que no puedes levantarte de la cama? Ya que ella salió del posparto, deja que tus hermanos lo intenten también. Antes de que terminara de hablar, le di una patada que lo mandó por los aires, cayendo boca arriba. Tumbado en el suelo, gimoteaba. La próxima vez que digas estupideces, te rompo la tercera pierna. Mientras decía eso, apreté el pie derecho y lo pisé. Erliuzi, en el suelo, sin poder preocuparse por el dolor en el pecho. Gritó como un condenado: duele, duele. Cuarto hermano, me equivoqué. No volveré a decir tonterías. Los otros dos, aterrados por la escena, se quedaron mudos por un buen rato. Exudaba un aura asesina, que en la oscuridad de la noche resultaba aterradora. Nadie se atrevió a intervenir. Temía que Erliuzi asustara a mi esposa, y que ella se alarmara. No quería que mi esposa viera mi lado violento.
por miedo a asustarla, lo que echaría por tierra todo mi esfuerzo. No valdría la pena. Me enderecé, miré desde arriba a Erliuci en el suelo, y retiré el pie. Lárgate. Esos dos, como si hubieran recibido un indulto, levantaron rápidamente a Erliuci y me dijeron: cuarto hermano. Nosotros nos vamos primero. En cuanto los tres se fueron, reprimí toda esa ferocidad. Entré al patio. Dentro de la casa, Liu Ruyan, desde que yo salí, estaba inquieta. Cada segundo le resultaba insoportable. Al verme no volver por un buen rato, sintió que el corazón se le helaba. Mientras estaba absorta, oyó pasos y sus ojos se giraron involuntariamente hacia la dirección del sonido. Al instante, los ojos muertos de Liu Ruyan recuperaron el brillo. Realmente no se fue con esos desgraciados a holgazanear. Liu Ruyan aún estaba atontada. Cuando yo ya había llegado detrás de ella, con deseo de abrazarla y disipar sus dudas, bajé la cabeza y besé su suave mejilla blanca. ¿Qué pasa, no me reconoces? Tu hombre solo salió un rato. De ahora en adelante, no jugaré más con ellos. Come rápido, que aún hay trabajo físico por la noche. Liu Ruyan eligió escuchar solo la primera parte, la segunda no la registró. Asintió. Y comenzó a comer lentamente. Mientras comía, de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a su hombre. Yo comía rápido, pero sin malos modales. Junto con mi rostro anguloso y guapo, resultaba incluso agradable a la vista. Cuando me eligió como esposo, en parte fue porque yo era atractivo. En ese entonces, me dejé llevar por mi apariencia. Y por eso me casé con un hombre pobre como yo. Al ver que mi esposa me miraba embobada, sin saber qué maquinaba su cabecita. Sonreí y bromeé: esposa, come rápido, luego en la cama podrás mirarme todo lo que quieras. Mis palabras groseras hicieron que Liu Ruyan volviera en sí. Me lanzó una mirada furiosa, luego bajó la cabeza sonrojada y comenzó a comer en silencio. Y yo solo tenía ojos para Liu Ruyan. Cuanto más la miraba, más me gustaba. Aunque en esta época los recursos eran escasos y la comida no era buena. Y casi no había cosméticos, su piel seguía siendo tersa y suave. Mucho más hermosa que muchas estrellas de mi vida anterior. Entonces noté sus manos, con los nudillos enrojecidos, y tomé su delicada muñeca. Acercándola a mis ojos, recordando las sábanas que había visto secando afuera, decidí que al día siguiente terminaría mis tareas pendientes. Pensaba en cómo conseguir un vale para comprar una lavadora. No escatimaba en gastos. Si tuviera una lavadora, mi esposa no tendría que lavar la ropa a mano. Liu Ruyan retiró su mano, sintiéndose incómoda bajo mi mirada, y encontró una excusa para alejarse de mí. A la mañana siguiente, me puse en camino. Aunque era temprano y había mercado. Ya había muchos transeúntes en el camino. En aquellos años, en el campo, si una familia tenía una bicicleta de gran tamaño, se consideraba que vivían bastante bien, así que la mayoría de la gente se desplazaba a pie. Caminé rápidamente hasta el pueblo y tomé el primer autobús hacia la ciudad. En aquel entonces, el transporte era incómodo. Y muchos nunca habían salido del pueblo en toda su vida. Mirando el paisaje por la ventanilla, reflexionaba. ¿Cómo podría ganar dinero lo más rápido posible en los próximos 2 años para asegurarme de tener suficiente capital? Sin darme cuenta, el autobús se balanceaba. Hasta llegar a la ciudad, ya había triciclos motorizados y, aunque eran raros, algunos autos pequeños de 4 ruedas. Gracias a mi memoria de la vida anterior, encontré fácilmente la tienda de medicina herbal más grande. El hombre de rostro cuadrado y mediana edad vio lo que saqué, me examinó de arriba abajo y luego tomó la hierba siu. Examinándola con detenimiento, al ver que la siu era de excelente calidad, con todas las raíces intactas, no pudo evitar sorprenderse, preguntándose de dónde habría sacado este joven un producto tan fresco y de primera calidad. Colocó la siu con cuidado sobre el mostrador y tentativamente, me preguntó qué precio quería. Al oír que me dejaba fijar el precio, no me anduve con rodeos y dije un número directamente. Al mismo tiempo, sabía que él regatearía. Efectivamente, cuando el encargado de la farmacia escuchó mi precio, supo que no sería fácil engañarme, así que me invitó al patio trasero. En el patio trasero, estuvimos negociando durante casi 1 hora, hasta que finalmente le vendí 2 plantas de siu, una de sogu, y cuerno de ciervo y pene de ciervo. Menos mal que tenía el espacio de almacenamiento, si no, después de unos días, el pene de ciervo probablemente se habría echado a perder. Así, entre idas y venidas, el dueño de la farmacia y yo creamos un vínculo. El dueño tenía muchos contactos, las personalidades importantes de la ciudad solían comprarle productos de calidad, por lo que tenía suficiente capital para adquirir mis 5 artículos de primera calidad de una sola vez. Con 30 billetes de 10 en el bolsillo, fui directamente a la tienda estatal para comprarle una lavadora a Liu Ruyan, pero al preguntarle al dependiente, me quedé atónito. Mi memoria estaba confusa. Aunque ya existían lavadoras, solo se usaban en hoteles y lavanderías, no en los hogares. La primera lavadora doméstica nacional fue de 1978, ¿aún no la habían producido? Sin embargo, conseguí un vale para comprar un refrigerador. Sin pensarlo 2 veces, lo compré. Luego adquirí vales para aceite, carne y harina. El especulador, al verme como un gran cliente, se mostró especialmente entusiasta. Al enterarse de que quería comprar el refrigerador ese mismo día,
Me ayudó a encontrar a un conocido con un tractor. Por 5 yuanes, me llevaría todo hasta la aldea, hasta la puerta de mi casa. Acepté sin dudar. En la tienda estatal, compré 10 piezas de suéteres rojos para mi esposa. Y también ropa nueva para el niño, varias mudas completas. Compré todo lo que se me ocurrió, llenando casi medio carro. El conductor del tractor, al ver los bultos, no podía creer que ese joven con ropa vieja tuviera tanto dinero como para comprar todo eso de una sola vez. Cuando terminé mis compras, ya era tarde. Iba sentado en el tractor, el camino estaba accidentado y el vehículo daba tumbos. Tenía que sujetar el refrigerador. Mientras tanto, en casa, Liu Ruyan se despertó por la mañana y vio al niño dormido a su lado. Pero yo ya me había ido sin saber cuándo. A media mañana, Wang Xuanzu entró con una joven empapada. Cuñada del cuarto, esta es Li Tiantian, una joven intelectual enviada al campo. De ahora en adelante, vivirá en tu casa. Dile al cuarto que le prepare una habitación. Liu Ruyan se quedó atónita. De repente, tener a esta joven en casa. ¿Cómo iban a caber en esas 3 pequeñas casas de adobe? Una habitación la ocupaban ellos 2. La sala principal era para comer, y la otra estaba llena de trastos. ¿Dónde iba a ponerla? Señor alcalde, ella no está en casa, yo no puedo tomar esta decisión, dijo Liu Ruyan. Wang Xuanzu frunció el ceño, lleno de ira. Mientras tanto, en casa, Liu Ruyan se despertó por la mañana y vio al niño dormido a su lado. Pero yo ya me había ido sin saber cuándo. A media mañana, Wang Xuanzu entró con una joven empapada. Cuñada del cuarto, esta es Li Tiantian, una joven intelectual enviada al campo. De ahora en adelante, vivirá en tu casa. Dile al cuarto que le prepare una habitación. Liu Ruyan se quedó atónita. De repente, tener a esta joven en casa. ¿Cómo iban a caber en esas 3 pequeñas casas de adobe? Una habitación la ocupaban ellos 2. La sala principal era para comer, y la otra estaba llena de trastos. ¿Dónde iba a ponerla? Señor alcalde, ella no está en casa, yo no puedo tomar esta decisión, dijo Liu Ruyan. Wang Xuanzu se enfureció, con las arrugas del rostro tensas. El jefe de la aldea no está en casa, yo no puedo decidir esto, dijo. Wang Xuanzu, enfadado, arrugó su rostro. Todo estaba amontonado, y ella le hizo un gesto a Liu Ruyan sin escuchar lo que decía. Se giró hacia los jóvenes reeducados a su lado, dio algunas instrucciones y se fue sin más. Si no fuera por el favor de aquel trozo de carne que el muchacho le había regalado, jamás habría enviado a una muchacha tan bonita. Doncella virgen a su casa. De este grupo de jóvenes reeducados, sumando todos, eran más de 20 personas. La mayoría eran muchachos jóvenes y fuertes, y solo una chica delicada como esta fue la que él había colocado aquí. Ella y su esposo vivían allí, era mejor enviar a una muchacha que a un muchacho, porque por la noche, cuando hacían sus cosas, una muchacha era mucho más conveniente que un muchacho, no había nada de qué avergonzarse, y no había que preocuparse de que la esposa joven y bonita fuera codiciada. Li Tiantian, que había sido dejada atrás, llevaba su bolso de lona. Mientras observaba aquellas 3 ruinosas casas de barro, solo pensó que los días que vendrían serían peores que los de otros jóvenes reeducados en el campo. La familia donde había sido asignada a On Mei parecía vivir bastante bien. Eran una pareja de mediana edad, con 3 hijos, todos vestidos de manera brillante y elegante. De camino, escuchó que el hombre de la familia donde la habían asignado no era nada bueno. Bebía, jugaba y golpeaba a su esposa, y además, en su casa eran tan pobres que no tenían ni para comer. Antes de llegar, Li Tiantian pensó que exageraban, pero ahora que lo veía, no habían exagerado ni un poco. La dueña de la casa vestía ropa vieja y mal ajustada, pero tenía una cara bonita y delicada. Liu Ruyan notó la mirada que la evaluaba, bajó la cabeza y se miró a sí misma. Llevaba ropa vieja con remiendos. Luego miró a la muchacha frente a ella, que llevaba un vestido muy moderno, medias blancas y zapatos de cuero. Brillante y elegante. Fingió no notar la mirada escrutadora y dijo: «Siéntate primero. Esa habitación está un desastre, llena de trastos. Tendré que esperar a que vuelva mi marido para hacerte un espacio». Dicho esto, entró en la casa. Sacó un termo y le sirvió un cuenco de agua a la visitante. Li Tiantian asintió un poco cohibida. Se sentó en un banco del patio y forzó una sonrisa para Liu Ruyan, mientras pensaba para sí. Tenía que encontrar la manera de conseguir rápido la orden de regreso a la ciudad. No quería quedarse ni un día más en este maldito lugar, y menos vivir en casa de un pendenciero. De ahora en adelante tendría que tener cuidado, no fuera que el pendenciero de la casa se aprovechara de ella. Liu Ruyan había pensado en hacer una comida ligera al mediodía. Pero ahora que había llegado la nueva joven reeducada, no tuvo más remedio que arremangarse y empezar a preparar la comida. Li Tiantian pensó que, ya que iba a vivir allí, no podía comer y alojarse gratis. Así que se lavó las manos y entró en la cocina para ayudar. «Cuñada, ¿quieres que encienda el fuego?», dijo mientras entraba en la cocina, pero se quedó atónita. La cocina vieja estaba limpia y ordenada, y de la viga colgaba un gran trozo de carne. ¿Quién dijo que esta familia era tan pobre que no podía ni cocinar? ¿No podían cocinar y sin embargo comían carne, y además un trozo tan grande? Liu Ruyan estaba amasando harina. Al oír las palabras de Li Tiantian, levantó la cabeza y dijo: «No necesito tu ayuda. Si no tienes nada que hacer, ayúdame a vigilar al niño en el patio».
Li Tiantian al oír esto asintió y salió de la cocina. Se acercó a la cuna y miró al niño blanco y limpio. Parecía un muñeco, de aspecto adorable, pero demasiado delgado. Se inclinó para jugar con el niño, preguntándose para sus adentros. La dueña de la casa tenía más o menos su edad. Era tan blanca y bonita, como se había casado tan pronto y ya tenía un hijo. Con ese aspecto, podría haberse casado con cualquiera. ¿Cómo pudo haberse fijado en un hombre tan inútil? ¿Acaso fue obligada por un pendenciero? Sin otra opción, se casó con él. Al pensar en esto, Tiantian sintió escalofríos y menos ganas de quedarse en esa casa. Se preguntó si debía ir a casa del jefe de la aldea para pedirle que le cambiara de lugar. Mientras tanto, en la cocina, Liu Ruyan estaba ocupada preparando la comida. Sin saber que la joven reeducada del exterior estaba tramando todo ese drama en su cabeza. Cerca de las 4 de la tarde. El tractor entró ruidosamente en la aldea y, siguiendo mis indicaciones, se detuvo frente a mi casa. Liu Ruyan, que estaba desgranando maíz en el patio. Al oír el ruido, dejó rápidamente lo que tenía en las manos, se levantó y fue a la puerta. Justo en ese momento me vio bajar ágilmente del tractor, y no pudo evitar preguntarse. ¿Cómo había regresado en ese tractor ruidoso? Antes de que Liu Ruyan pudiera preguntar, el conductor del tractor gritó. «Joven, con tantas cosas, ¿cree que cabrán en su casa?», dijo mientras rodeaba el tractor hasta la parte trasera. Subida al vehículo, con gran esfuerzo fue moviendo el refrigerador poco a poco hacia el borde. Yo di un salto. Y bajé el refrigerador del tractor, sonriendo al conductor y diciendo, «En el futuro habrá mucho espacio». Liu Ruyan, que estaba a un lado, se quedó atónita ante la escena y preguntó aturdida, «¿Todo esto lo has comprado?». Su voz estaba llena de incredulidad. «¿Tantas cosas, y además un refrigerador? ¿Cuánto dinero y cuántos cupones habrá costado?». Al ver la cara blanca y bonita de su esposa, con los ojos muy abiertos, se acercó y le acarició la mejilla, sabiendo en su interior que solo le preocupaba el dinero. Pero ese poco dinero no me importaba en absoluto, solo quería que mi esposa me siguiera de ahora en adelante. Comiendo bien y vistiendo bien, sin hacerle sufrir ni un poco, me acerqué al oído de Liu Ruyan. Y susurré, «Te contaré más tarde, primero ponte a un lado. No te vayas a lastimar, voy a descargar las cosas». Liu Ruyan, al oírme, se movió a un lado con Mo, y vio cómo iban bajando las cosas del carro, apilándose como una montaña. En su corazón sentía un gran arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, habría ido con el niño a la ciudad conmigo. ¿Cuánto dinero habrá costado todo esto? Ella no sabía administrar la casa. Solo con esta nevera. ¿Cuánto costará la electricidad? ¡Qué derroche! En ese momento, Li Tiantian, de pie en la esquina, abrazaba a su bebé y me miraba fijamente. Ella era la pendenciera del pueblo, la que los aldeanos llamaban la fría. Pensaba que yo era tosco y feo, pero nunca imaginó que sería un joven de buen aspecto. En toda su vida, rara vez había visto a un hombre tan guapo. Al verme, su corazón latía descontroladamente. Li Tiantian ahora entendía por qué una mujer tan hermosa como Liu Ruyan se había casado tan temprano en este lugar, en una casa tan pobre. Terminado de descargar, saqué 5 yuanes del bolsillo y se los di al conductor del tractor. El conductor tomó el dinero, lo aceptó de buena gana, saludó con la mano y se fue conduciendo el tractor. Empecé a llevar las cosas al patio, sin siquiera notar que había una mujer extraña en casa. Liu Ruyan estaba ordenando las cosas. Y Li Tiantian, con el bebé en brazos, miraba fijamente la ropa nueva, con una envidia en el corazón. Como la de un gato al ver un pez. Esos suéteres de mujer eran los estilos más modernos de la ciudad. Ella misma quería comprar uno al bajar al campo, pero cada uno costaba más de 10 yuanes, y su familia no lo aprobaría. Además, el marido de Liu Ruyan la cuidaba mucho, ni siquiera la dejaba mover las cosas al descargar. Al pensar en esto, Tiantian sintió un poco de celos. Y yo, por fin, terminé de mudar todo. Al entrar vi a una hermosa mujer desconocida de pie con un bebé en brazos. Entonces aparté la mirada de Li Tiantian. Y, confundido, miré a Liu Ruyan. «¿Liu Yan, es amiga tuya?». Liu Ruyan estaba ocupada con sus tareas. Y al oír mi pregunta, me respondió, «Ella es una joven enviada al campo que trajo el jefe de la aldea, dice que quiere quedarse en casa por un tiempo. ¿Qué te parece si arreglamos la habitación del oeste? ¿Y se la dejamos?». Su tono era de consulta. Aunque yo le había dicho que ella mandaba en casa, aún no se atrevía a decidir por sí misma, temiendo hacer algo mal, al oír que un extraño se quedaría en casa. Fruncí el ceño sin querer. No quería que un desconocido interfiriera en nuestra pequeña vida con mi esposa. Pero al ver la mirada expectante de Liu Ruyan, las palabras de rechazo se me atascaron en la garganta. Temiendo que pensara que la desairaría. Sin decir nada, primero llevé a Liu Ruyan al cuarto interior. Y luego saqué del bolsillo oculto el dinero restante de la venta de Dendrobium y se lo di. Liu Ruyan tomó el dinero de mis manos. Mirando esos billetes nuevos de A10, sintió cierta incredulidad. ¿2 Dendrobiums valen tanto como una casa entera? Compramos tantas cosas. Y aún sobra tanto dinero. Y cuando dije que quería construir una nueva casa, Liu Ruyan guardó el dinero rápidamente. Bajo mi mirada ardiente, escondió el dinero con cuidado y luego cayó en un breve silencio. Liu Ruyan pensó para sí, si no construye la casa,
con el dinero ganado estás 2 veces. La familia de 3 podría vivir varios años tranquilos. Pero si realmente construye, este dinero no será suficiente, y además tendrá que endeudarse. En cuanto a su hermano menor, en los últimos 2 años ya había ayudado bastante a su familia, ahora que él también tenía hijos que mantener, ¿cómo podría pedirle prestado? Mientras Liu Ruyan reflexionaba, yo percibí sus pequeños pensamientos y, de repente, en su mejilla blanca y delicada. Está bien, esposa, no te preocupes por el dinero. La repentina sensación suave y cálida en su mejilla hizo que el rostro de Liu Ruyan se tiñera de rojo intenso. Me miró con ojos seductores. ¿Qué haces? Hay gente afuera, no tienes vergüenza. Mi piel era tan gruesa como un muro de bronce y hierro, no me importó, solo miré a Liu Ruyan con una sonrisa. Al ver sus mejillas blancas sonrojadas, mi corazón se derritió. Ya era madre, ¿cómo podía ser tan tímida? Mientras tanto, Li Tiantian, de pie en la sala principal, escuchó vagamente la advertencia de Liu Ruyan de que había gente afuera, y al instante su rostro se puso rojo como el trasero de un mono. Con pasos ligeros, caminó hacia el centro del patio, respirando aire fresco. Y, como movida por un impulso, se detuvo antes de ir a buscar al jefe del pueblo para cambiar de alojamiento. El dueño de esta casa no parecía tan malo como decían los aldeanos. Cuando Liu Ruyan estaba ordenando las cosas hacía un momento, ella lo había visto claramente. Entre esos objetos, la mayoría eran cosas para la casa, también ropa para los niños y para la cuñada. Nunca se veía nada que fuera para el hombre. Si trata tan bien a su esposa, seguro es un buen hombre de familia, porque ¿qué hombre, al ir a la ciudad, pensaría primero en comprar ropa para su mujer e hijos? Siempre se preocupan primero por sí mismos, disfrutando de buena comida y bebida. Aquel día, mientras estaba de pie en el patio mirando al vacío, estiré el brazo y abracé a mi esposa, que estaba ordenando las cosas. Apoyé suavemente la barbilla en el hombro de Liu Ruyan, con un dejo de preocupación y ternura. ¿Las ropas nuevas que te compré, por qué no te las pones? ¿Acaso no te gustan? ¿O la talla no es la adecuada? Si no te gustan, otro día te llevaré a elegir otras nuevas. Liu Ruyan sintió mi pecho firme y ancho contra su espalda, y no pudo evitar sonrojarse y acelerarse su corazón. Encogió el cuello y dijo con un poco de timidez. Si me gustan, ¿cómo no iban a gustarme? Pero mejor no me compres más en el futuro. Yo paso todo el día en casa, ¿cómo podría usar tanta ropa buena? Al escuchar las palabras de Liu Ruyan, la levanté por la cintura y la senté de lado sobre mis piernas. Liu Ruyan se sobresaltó y dejó escapar un grito de sorpresa. Cuando la senté, ella, molesta, levantó el puño y me golpeó 2 veces en el pecho. Sin querer, miró hacia la puerta, el ruido de antes fue tan fuerte. Seguro que los de afuera lo oyeron. No bromees, todavía hay gente en casa. Suéltame rápido. Mientras hablaba, Liu Ruyan intentó liberarse de mi abrazo. Pero yo la sostuve con fuerza, y radiante de alegría, le di un beso en la mejilla. Déjame abrazarte un rato más. Liu Ruyan, preocupada por la presencia de alguien más en casa, mantuvo el cuerpo tenso, aguzando el oído para escuchar lo que pasaba afuera, sin poder entregarse por completo, pero sin querer rechazar mi cariño. Después de un buen rato, Liu Ruyan salió de la habitación con las mejillas ligeramente sonrojadas y le dijo a Li Tiantian. Esta noche tendrás que conformarte con lo que hay. En la habitación del oeste hay muchas cosas apiladas, tu cuñado quizás no termine de ordenarlas en un momento. Al oír las palabras de Liu Ruyan, Li Tiantian volvió la cabeza y vio sus mejillas sonrojadas. Y no pudo evitar asociarlo con la conversación que había escuchado vagamente entre la pareja. Sintió un poco de calor en el rostro. Y rápidamente desvió la mirada. No es molestia, no es molestia. Entonces, ¿molestaré a usted y a mi cuñado? Se apresuró a decir Li Tiantian. Liu Ruyan sonrió y negó con la cabeza, no es molestia. Con tal de que no desprecies nuestra pobreza. Al ver a Li Tiantian, que sería acomodada en la habitación del oeste, no pude evitar pensar. En realidad, quedarse con Li Tiantian también tiene sus ventajas. Cuando yo suba a la montaña a cazar y recolectar hierbas, ella podrá acompañar a mi esposa y distraerla. Al ver que oscurecía, por fin terminé de arreglar la habitación del oeste. Originalmente, esa habitación había estado llena de trastos y nadie vivía allí. Aunque la había limpiado, todavía había mucho polvo. Con manos ágiles, armé una pequeña cama con tablas de madera. La sacudí para asegurarme de que estuviera firme, que no se desarmara con solo moverse. Así completé la tarea que me había encomendado mi esposa. Cuando Liu Ruyan me vio salir cubierto de sudor, rápidamente tomó una toalla y me la alcanzó. Date prisa, sécate. Justo en ese momento, se encontró de frente con Li Tiantian, que salía de la habitación del oeste. Ambas se miraron y sonrieron. En un silencio cómplice. Unos minutos después, Liu Ruyan terminó de preparar la cena. Me cambié de ropa y me senté directamente en la piedra junto a Liu Ruyan, pero noté que en la mesa de piedra, los huevos de la mañana estaban casi intactos, y de la carne, que eran 8 trozos, no faltaba ni uno. Frunciendo el ceño, miré a Liu Ruyan y le pregunté, ¿no desayunaste? Pero solo me preocupaba por mi esposa. Sin darme cuenta de que mi tono era un poco frío. Yo no sabía que Liu Ruyan siempre había tenido una cuerda tensa en su corazón.
Liu Ruyan acababa de tomar los palillos cuando, al oír mis palabras, levantó la cabeza para mirarme. Al verme con el ceño fruncido y el rostro sombrío, sintió un fuerte dolor en el pecho, la mano que sostenía los palillos le tembló, y estos cayeron al suelo con un golpe seco. ¿Tan rápido mostró su verdadera cara? Pensó que esta vez podría aguantar un poco más, pero no esperaba que fuera tan pronto. Liu Ruyan apartó la mirada de la mía, y los recuerdos aterradores comenzaron a agitarse en su mente. Tomó una respiración profunda. Y dijo que había comido medio pan y 2 huevos. Su voz era tranquila, pero sus manos blancas apretaban con fuerza. La ropa vieja y raída, y su cuerpo tembloroso delataban su miedo y tensión en ese momento. Al oír el sonido de los palillos cayendo al suelo, de repente volví en mí y noté la actitud extraña de mi esposa. La miré con atención. Liu Ruyan tenía los ojos enrojecidos y húmedos. Me asusté por dentro. Y al instante entré en pánico. Solo me preocupaba que mi esposa no se atreviera a comer, que dejara todo para mí. Y me dolía que se sacrificara así. Pero no pensé que, en mi apuro, mi tono fuera tan brusco y severo. Hasta el punto de asustarla. Extendí la mano para abrazar a Liu Ruyan y consolarla, pero apenas la estiré, ella la esquivó. Me puse aún más nervioso. Con el rostro lleno de pánico, la miré y le expliqué apresuradamente. Esposa, solo estaba un poco apurado, no era mi intención regañarte. Si no hubiera habido alguien más en casa, me habría arrodillado directamente ante Liu Ruyan. Al oír que mi tono se suavizaba. Si no hubiera habido visitas en casa, me habría arrodillado directamente ante Liu Ruyan. Al oír que mi tono se suavizaba. Liu Ruyan ya no podía contener su resentimiento. No entró en la habitación se sentó en un taburete de piedra y estaba a punto de tomar los palillos. Li Tiantian, que estaba comiendo, tenía una expresión confusa. ¿Qué acababa de pasar? Ella aún no sabía qué había ocurrido. En el patio solo quedaba ella. Al volver a la habitación, le expliqué en voz baja. Esposa, lo siento, realmente me equivoqué. Solo tenía miedo de que no quisieras comer. Me apresuré y te hablé con rudeza. Estoy ocupado afuera todo el día, no puedo vigilarte todo el tiempo mientras comes. Con la prisa, mi tono se volvió severo. Liu Ruyan escuchó mi explicación y su corazón se sintió un poco más aliviado. Mientras tanto, Li Tiantian estaba sentada en el taburete de piedra afuera, apoyando la mejilla con una mano. Tampoco sabía en qué situación estaban los dos. No se atrevió a entrar a mirar, solo podía esperar afuera. Después de un buen rato, escuchó movimiento. Siguiendo el sonido, vio a nosotros dos salir de la habitación. Notó que los ojos de la cuñada estaban húmedos. ¿Ya la habían consolado? Liu Ruyan vio que Li Tiantian la miraba fijamente, y su rostro se calentó aún más. Después de sentarse, Liu Ruyan tomó los palillos y se los dio a Li Tiantian. Come. Al decir eso, tomó otro par de palillos y me los dio a mí, que estaba a su lado. Yo me quedé atónito. Sin siquiera mirar de reojo a Li Tiantian, Liu Ruyan le dio un panecillo de harina fina y le dijo, come. No seas tímida, siéntete como en casa. Li Tiantian tomó el panecillo que ella le ofrecía. Dio un pequeño mordisco. En su corazón, realmente no entendía si esta familia era pobre o rica. Si decía que eran pobres, comían panecillos de harina fina y los platos eran huevos revueltos y carne. Esta comida no desmerecía ni en la ciudad. Pero si decía que eran ricos, vivían en una casa de 3 habitaciones de adobe. Aparte de un refrigerador que compraron hoy, no tenían muebles decentes en casa. Incluso la cama donde dormía era unos tablones armados de cualquier manera. Después de cenar, le preparé a Liu Ruyan un recipiente con agua caliente. Listo para que se bañara. Liu Ruyan cerró la puerta y se bañaba, cuando en ese momento escuchó vagamente un ruido detrás de la casa. Pensó que era demasiado sensible y había oído mal, pero al siguiente momento escuchó afuera la voz de un hombre. Hermana, ¿estás bañándote? Al oír eso, Liu Ruyan sintió que se le erizaban los pelos. Hermana, ¿estás bañándote? Al oír eso, Liu Ruyan, que acababa de vestirse, sintió que se le erizaban los pelos. Al mismo tiempo, gritó Zhao Zhenhuo. Afuera de la casa, yo acababa de subirme los pantalones cuando escuché su grito. Salí rápidamente. Al encontrarme con la persona que se abalanzó en mis brazos, la abracé firmemente y pregunté bajando la mirada. ¿Qué pasa? Liu Ruyan, con sus brazos rodeando mi cintura, de pie con su cuerpo esbelto y blanco plateado, dijo. Detrás de la casa, hace un momento había alguien. Al oír sus palabras, levanté mis ojos oscuros y miré hacia afuera del muro del patio. Efectivamente vi una cabeza que se alejaba corriendo. En un instante, mis ojos negros y profundos se tiñeron de una ferocidad sombría. Retiré la mirada. Bajé la mirada hacia la persona en mis brazos, que aún llevaba ropa interior para dormir. La levanté horizontalmente tomándola por la cintura. Me incliné para ponerla en la cama. Al salir del dormitorio, le di instrucciones a Li Tiantian, que estaba en la puerta de la habitación oeste. Tú cuídala, salgo un momento. No dije nada más. Con mis largas piernas, salí del patio. Mi figura alta y esbelta desapareció en la noche. En la casa de Erlaizi, al este del pueblo. Los vecinos escuchaban los gritos lastimeros de Erlaizi y los golpes de puños contra el cuerpo. Los sonidos sordos. A los vecinos les temblaba el corazón. Sabían que yo era un tipo conflictivo.
Pero en el fondo era un tipo duro, y además por su identidad, la gente solía tratarlo con cortesía. No se atrevían a provocarlo fácilmente. No sabían cómo Erlaizy lo había provocado. Al oír el alboroto. Claramente estaba siendo despiadado. Temían que lo mataran a golpes. Hermano, cuarto hermano, me equivoqué. Fui a ver a Litiantian, pero realmente no vi nada. Al oír las súplicas de Erlaizy, le di directamente. ¿Qué tonterías dices? ¿No tenías antojo de carne? ¿Quieres comer carne? Hermano, me equivoqué. Equivocado. Erlaizy ni siquiera tenía fuerzas para levantarse y arrodillarse ante el cuarto hermano. Realmente temía que yo lo matara a golpes. Por un momento, realmente quise dejarlo inútil. Pero pensando en Liu Ruyan y mi hija, no fui tan duro. Liu Ruyan, acostada en la cama. No sabía cuánto tiempo había pasado. Oyó el sonido del agua en el patio y supo que había vuelto. Estaba tomando una ducha fría. Después de unos 10 minutos, oyó el sonido de abrir y cerrar la puerta. En la oscuridad, pensé que la persona en la cama estaba dormida. Entré en la habitación con pasos ligeros. Justo cuando iba a meterme en la cama a oscuras, escuché una voz desde la cama. ¿Has vuelto? Diciendo esto, Liu Ruyan estiró la mano y encendió la luz. La habitación se iluminó y yo detuve lo que estaba haciendo. Mirando a la persona en la cama, que en ese momento apoyaba la cabeza en una mano, su negro y brillante cabello caía suelto. Sobre sus hombros y cuello blancos como la nieve, llevaba un ajustado chaleco sin mangas. En la parte de abajo, unos pantalones cortos que dejaban ver sus blancos muslos. Su esbelto cuerpo se apreciaba por completo. Al ver esto, mi mirada se ensombreció y subí a la cama. Mi cuerpo alto y erguido se tumbó junto al borde de la cama, luego levanté la mano y apagué la luz. En la oscuridad, abracé a Liu Ruyan, rodeando su cintura sin una pizca de grasa. Dando palmaditas en la espalda de Liu Ruyan, dije, ya está, esposa, no tengas miedo, no tengas miedo. En ese momento, la mayor parte de su cuerpo estaba casi pegado al mío. Esto hizo que mi cuerpo se tensara imperceptiblemente, en la oscuridad, su cuerpo suave y, con aroma a leche, hizo que mi nuez se moviera involuntariamente, y con una voz grave y ligeramente contenida y ronca, dije, ya está, esposa, duerme, antes de que ella volviera. Ella no se atrevía a dormir, temía que yo, sin control, pudiera matar a alguien a golpes. También temía que la gente del pueblo chismorreara, estaba tan asustada que, como un gatito, se acurrucó en mis brazos, con la mejilla pegada a mi pecho firme y ardiente, escuchando los latidos fuertes y poderosos de mi corazón. Liu Ruyan poco a poco dejó de sollozar, no se atrevía a llorar fuerte por miedo a despertar a su hija. Al ver a mi esposa así, sentí que me había equivocado al pegarle. Pensé que, con mi mala reputación, estos gamberros del pueblo no se atreverían, pero nunca imaginé que todavía hubiera alguien. Sin embargo, probablemente después de hoy, aquellos en el pueblo con malas intenciones deberían calmarse. Mirando el cansancio en el rostro del hombre, pensó en cómo durante ese tiempo ella había estado yendo temprano y regresando tarde, ocupada cavando dendrobios. Venderlo, y luego regresar para darme el dinero. Protegerme, consolarme, ella realmente había cambiado. En la oscuridad, Liu Ruyan, cansada de llorar, finalmente se durmió profundamente. Al escuchar la respiración uniforme de la persona a mi lado, solo entonces pude suspirar aliviado. Al día siguiente, Liu Ruyan, aún dormida, sintió un gran alboroto afuera, solo voces y ruido. En el patio exterior, la cuñada mayor Zhao vertió un puñado grande de azúcar blanca en el agua hervida. Y fue sirviendo agua a los trabajadores uno por uno. En esos tiempos, el azúcar también era un bien escaso. Normalmente, nadie en las familias se molestaba en comprarlo para comer. Cao Fenghie, que había venido a curiosear, después de beber un tazón de agua con azúcar, se acercó a la cuñada mayor Zhao y le preguntó en voz baja, «Cuñada, ¿cómo es que ayer parecía oír a tu cuñada gritando en casa?» La cuñada mayor Zhao dejó la tetera, mirando a la curiosa Cao Fenghie. Le dijo, «Vaya, tu casa está a 2 millas de la de los Xiao. ¿Tú también lo oíste? ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que hacer por la noche y te quedas agachada debajo de la ventana de la joven pareja escuchando a escondidas?» Cao Fenghie sonrió y no respondió, pensando en lo que había oído decir anoche sobre cómo había dejado medio muerto a Erlaizy del Este, y además le había roto una pierna. Justo entonces, la esposa de la ciudad estaba armando un escándalo. Supuso que seguramente era esta esposa la que me estaba siendo infiel a mis espaldas. Al pensar en esto, no pudo contenerse y quiso contárselo a alguien. La cuñada mayor Zhao no le hizo caso. Cao Fenghie era la segunda nuera del tío del hermano mayor Zhao, era bastante guapa. Pero con ese carácter, siempre se entrometía y decía cualquier cosa sin pensar. Ella llevó la tetera para servir agua a los demás, y al llegar a mi lado, me guiñó un ojo. En voz baja, pero sin bajar la guardia, me dijo, «Ve a ver cómo está Bankin. A esta hora ya debería estar despierta. No vaya a ser que se asuste y se enferme». Yo, que estaba cargando ladrillos, al oír las palabras de mi cuñada, detuve lo que estaba haciendo. Cuando me levanté por la mañana, ella todavía estaba durmiendo. Ya eran las 10 de la mañana. Me arreglé un poco, me lavé las manos. Y caminé hacia la sala principal. Abrí la puerta, entré y cerré la puerta.
Luego, levanté la cortina y entré al dormitorio. Con mis largas piernas, llegué hasta la cama y miré a la persona en ella. Su cuerpo blanco y esbelto llevaba ropa demasiado ligera, los pantalones cortos eran tan cortos que apenas. Le dije a la persona en mis brazos, si ya despertaste, primero cámbiate de ropa. En un rato te traeré la comida a la habitación. Mi voz sonaba algo ronca. Miré hacia la cortina que aún estaba corrida, afuera el ruido era ensordecedor. Liu Ruyan no pudo evitar preguntar, ¿qué están haciendo en el patio, tan ruidoso? Mi nuez se movió en mi garganta reseca, forzándome a ignorar la suavidad pegada a mi pecho, y le respondí con una sonrisa. Al renovar el muro del patio, está todo desordenado, nuera, no salgas todavía. Todavía hay cosas que hacer afuera, entonces suéltame. Pero no solo no la solté, sino que además rodeé el cuello de Liu Ruyan y le dije, bésame una vez. Y te soltaré. No bromees, suéltame ya. Hay gente afuera. ¿Dónde estoy bromeando? Eres mi esposa. Te pido que me beses si no quieres, ¿acaso ya no me quieres? Con un tono de fiereza que llevaba un dejo de resentimiento. Liu Ruyan quiso explicar, pero al final no dijo nada, se inclinó y en su mejilla dejó un beso ligero como una gota de agua. Bien, ahora suéltame. Al ser besado por ella, un destello brillante cruzó mis hermosos ojos, y felizmente tomé su rostro. Y la besé. Al momento siguiente, entre la respiración de Liu Ruyan, se enredó una envoltura de aire limpio y cálido. Mis oscuros ojos temblaron ligeramente, y en mis labios sentí una sensación húmeda y suave. Eso la dejó paralizada. Apreté más el agarre en su cintura delgada, con ganas de incrustar ese cuerpo suave y fragante dentro de mí. ¿Para qué tanto abrazar fuerte y hacer tonterías? ¿No te cansas? Bajé un poco la mirada y dije con tono indiferente, no voy a revelarlo. Al escucharlo, Liu Ruyan levantó una ceja. ¿Acaso? Me aburro estando en la habitación, quiero salir a ayudar. Sin pensarlo. Rechacé de plano, si te aburres, luego le pediré a la cuñada mayor que entre a hacerte compañía y charlar. Al oír sus palabras, Liu Ruyan supo que no podría salir a ayudar. La vio dar unos pasos, abrir la puerta y salir. Aburrida, volvió al dormitorio a jugar con su hija. Como había mucha gente ayudando. El muro del patio se terminó de construir alrededor de las 4 de la tarde. Sobre el muro de 2 metros de altura, además, se cubrió con fragmentos de vidrio. Para una persona común, sin ayuda de una escalera, ya es difícil escalar un muro de 2 metros. Y más si encima tiene fragmentos de vidrio. Que primero se construya el muro del patio al hacer una casa, también era algo inédito. Detrás de mi casa, dijo riendo el hermano Cao Fenghie, anoche salí al baño. Y vi a Segundo Tonto saliendo a escondidas de la habitación de Liu Ruyan, seguro que ya hicieron el tonto los dos. Zhang Onxia exclamó asombrada, no puede ser, si es verdad. Liu Ruyan sería demasiado desvergonzada. Las dos cuñadas cuchicheaban y se hacían guiños. Mirando a Liu Ruyan con una expresión ligera y frívola. Esta escena fue vista por mí, que no dejaba de observarlas. Y también escuché cada palabra sin perder una. Rayos, estas dos mujeres necesitan una buena pela. Estas dos nueras de mi tío resultaron ser esta clase de personas. Decían que venían a ayudar. Pero en realidad solo venían a tomar agua con azúcar. Ella había visto que Cao Fenghie hasta había traído un tazón de té. Y los bolsillos del pantalón estaban abultados, seguro que se había llevado muchos bocadillos para los que ayudaban. Como arreglar cuentas anoche con Cao Fenghie. Y Zhang Onxia, esas dos mujeres, debía hacerlo de una vez y por todas, para ahorrar problemas. Después de cenar, fui tranquilamente a casa de Wang Dasan, mi tío. Wang Dasan y sus dos hijos no se habían separado. Vivían todos juntos. Cuando llegué, la familia Wang estaba cenando. Al verme llegar, todos se sorprendieron. Zheng Guo. ¿Ya cenaste?, preguntó el tío Wang Dasan. Asentí. Me serví un bocado de arroz sin pedir permiso y lo llevé a mi boca. Al verme caminar hacia la habitación, no pensé mucho. Paso a paso fui hacia Cao Fenghie, y de repente le agarré el cabello. Mi acción dejó a todos pasmados. Con el grito de sorpresa de Cao Fenghie, uno por uno reaccionaron. Wang He se levantó de golpe. Zheng Guo, ¿te has vuelto loco? Sonreí con frialdad. ¿Que me he vuelto loco? Pregúntale a tu esposa. Cao Fenghie nunca imaginó que la noticia llegaría tan rápido a mis oídos, que ella vendría tan pronto. Empecé a recriminar a Cao Fenghie. Liu Suqin y Wang Dasan, al oírlo, se pusieron pálidos. ¿Esta que se trajeron a casa, qué clase de nuera es? Es una calamidad. Normalmente ya temían que su hijo, siguiendo a este inútil, no aprendiera nada bueno. Le habían rogado y ordenado que se alejara, pero esta mujer aún se acercaba a halagar a los demás. Cao Fenghie maldijo en su interior que yo no era buena persona, pero no sabía cómo explicarlo. Zhang Onxia se levantó. ¿No habrá algún malentendido aquí? Zheng Guo, suelta primero. Cao Fenghie al fin y al cabo es tu prima política. Miré a Zhang Onxia, cómplice de lo mismo. Tú tampoco eres nada buena. Cállate y no hagas ruido. Zhang Onxia se sintió algo incómoda, miró a su marido. Wang Yon permaneció en silencio.
Claramente no quería meterse en este lío. Levanté la mano y di una bofetada en la cara de Cao Fenghie. Te dije que dejaras de chismorrear. No puedo romperte la boca. Cao Fenghie quedó aturdido, sin esperar que él se atreviera a hacerlo. Nadie en la familia Wang lo detuvo. Le di 6 bofetadas a Cao Fenghie antes de soltarlo de golpe. Cao Fenghie veía estrellas, no podía mantenerse en pie, tambaleándose lloró sobre Wang Ye, quien lo empujó con fuerza. Wang Dasan dijo lentamente, te lo mereces, eres un insolente. Liu Suqin le dijo a Cao Fenghie, qué venenoso es tu corazón, Cao Fenghie, ¿cómo puedes ser tan malvado? No soportas ver bien a la pareja de Zheng Guo, te atreves a decir esas mentiras, claramente estás sembrando discordia. Cao Fenghie era demasiado ingenuo, no podía competir conmigo, que soy astuto y experimentado. Con 2 frases lo dejé sin palabras. Sintió culpa, tartamudeó sin poder hablar. ¿Qué pasó realmente? Todos lo entendieron. Miré a todos y hoy les digo esto claramente. Si escucho a alguien en el pueblo difundir chismes o sembrar discordia entre mi esposa y yo, no me culpen por ser despiadado. Si alguien resulta herido o muerto, no me hago responsable. Al terminar, le di 2 patadas más a Cao Fenghie. Wang Ye se acercó. Golpeó a su propia esposa con puños y patadas. El rostro de Cao Fenghie se hinchó, y suplicó clemencia mientras Wang Ye la golpeaba. Nadie se atrevió a intervenir. No me fui, claramente todavía no estaba calmado. Quien interviniera, se arruinaría. Tras un rato, Liu Suqin suspiró, ya basta. Si la lastimas, tendremos que gastar dinero en curarla. Wang Ye levantó la mano y dio una bofetada. Golpeó el rostro de Cao Fenghie, haciéndole sangrar por la comisura de los labios. Resoplé. Te dije que no fueras lengua larga. Si vuelves a serlo, la próxima vez te coseré la boca. Dicho esto, me fui con altivez. En la habitación solo se oían los sollozos de Cao Fenghie, ningún otro sonido. Después de ajustarle las cuentas a Cao Fenghie, me sentí alegre y contento, y fui a casa a buscar a mi esposa. Wang Ye avanzó. Wang Dasan le hizo un gesto a Liu Suqin para que llevara a las 2 nueras a la cocina a limpiar. En el centro de la sala, Wang Dasan, fumando en silencio, golpeó la mesa con la pipa. Wang Ye, Wang Yon, ustedes 2. Controlen a sus esposas. Si en el pueblo hay chismes sobre la familia de Xiao Xi, yo tampoco podré protegerlos. Xiao Xi sabe hasta dónde llegar. Es problemático. Últimamente dicen que se ha reformado, pero yo veo que se ha vuelto aún más travieso. Los hermanos Wang Ye y Wang Yon bajaron la cabeza sin atreverse a hablar. Con un chirrido, la vieja puerta de madera se abrió. Cao Fenghie cerró los ojos apresuradamente. Wang Ye entró sin hablar, se sentó en el borde del can sumido en sus pensamientos, con el corazón revuelto e inquieto. Este primo mío no es nada sencillo. Mi padre dice que no debemos meternos con él, pero esta esposa mía es bastante bonita. Dejarla ir completamente de vuelta a su casa familiar, tampoco quiere. Se miraron. Nadie habló. Después de un rato, Cao Fenghie se levantó y dijo, me equivoqué. Wang Ye se sorprendió un poco. Nunca imaginó que él admitiría su error algún día. Cao Fenghie, al ver que él no hablaba, dijo, de ahora en adelante seré obediente y viviré contigo. Te prometo que no saldré de casa ni cruzaré el umbral. Wang Ye lo miró fijamente unos segundos y se dio la vuelta para irse. Cao Fenghie volvió la cabeza para ver su espalda, se mordió los labios sin saber qué hacer. Tal vez debería tomar la iniciativa. La paliza de hoy no puede ser en vano. Una mañana, la harina ya estaba amasada desde el día anterior. En un bol se puso un poco de harina, sal y polvo aromático. Se calentó aceite y se vertió dentro. Así se preparó la masa frita. Liu Ruyan dividió la masa fermentada en 5 porciones pequeñas. Las untó con aceite, las aplastó en forma ovalada, las untó con masa frita y espolvoreó cebolleta. Enrolló toda la masa, la presionó suavemente. La estiró y la puso en la sartén, la coció hasta que ambos lados estuvieran dorados y lista. Liu Ruyan estaba a punto de untar con masa frita y espolvorear cebolleta, enrollar toda la masa, presionar suavemente, estirar y poner en la sartén. Cocer hasta que ambos lados estuvieran dorados. Liu Ruyan estaba a punto de pellizcar un trozo para probar el sabor. Justo cuando iba a llevárselo a la boca, se asustó por un abrazo que la rodeó por detrás. Yo soy muy alto, tuve que inclinarme para abrazar a Liu Ruyan por completo. Apoyé la barbilla en su cuello, nuestros cuerpos se ajustaron, un calor que poseía por completo. Liu Ruyan, absorta en cocinar, se asustó naturalmente. Ella se encogió instintivamente. Al oler el aroma familiar, se tranquilizó. Ella se volvió aturdida. Descubrió que yo miraba la comida en su mano. Sonrió con calma, y como si fuera natural, le dio el panqueque. Lo llevó a mi boca. ¿A qué sabe? Delicioso. Mi sonrisa era sincera y natural. Esposa, en realidad no necesitas levantarte tan temprano para hacerme el desayuno. Tú quédate con el niño y duerme un poco más. Mi voz se fue haciendo cada vez más baja, hasta que al final no se oyó. Vas a cazar. Hace un poco de frío en la montaña, es mejor comer algo caliente por la mañana. Liu Ruyan, en los días anteriores.
Veía que cuando me despertaba por la mañana, solo cogía un poco de pan seco y agua caliente para salir a la montaña. Naturalmente, quería hacer algo por mí. Salí de casa, me calcé sus grandes botas y agité la mano. Cargando un canasto, llevando 3 panecillos al vapor y una botella de agua, me dirigí hacia la montaña. Siguiendo la ruta que recordaba, caminé casi 2 horas hasta que encontré el hongo lince sin ningún problema. Saqué mis herramientas y me puse a trabajar. Al llegar el mediodía, ya había recolectado todos los hongos lince. Me senté en el lugar, terminé de comerme los panecillos que había traído. Bebí medio buche de agua y viendo que aún era temprano, no bajé de inmediato de la montaña. En cambio, busqué algunos hongos alrededor para probar suerte. Y, efectivamente, di con un gran hallazgo. Al verlo, caminé rápidamente a grandes zancadas. Era un hongo. No, como iba a ser un hongo seco y arrugado de un rojo tan intenso, eran 4 hongos lince de formas y tamaños distintos. De repente, sentí que valió la pena subir a la montaña hoy. ¿Por qué no lo había notado antes? Esta montaña profunda está llena de tesoros por todas partes. Dejé el canasto, arranqué algunas hierbas para cubrir las hojas. Acomodé el canasto, saqué un cuchillo afilado y corté los hongos lince. Los coloqué dentro del canasto ya preparado. Después de hacer todo esto, cubrí con una capa gruesa de hierba por encima. Justo cuando estaba a punto de irme, el rabillo de mi ojo captó un pequeño agujero discreto al lado de un árbol erguido. Alrededor de la entrada del agujero había dispersos algunos trozos de tierra y huellas. Parecía que no necesitaba bajar de la montaña para preparar materiales. Con cuidado, metí los chiles secos y la leña seca en la entrada del agujero. Con el baile de las llamas, el humo espeso comenzó a elevarse, llevando un olor irritante que se extendió dentro del agujero. Me retiré a un lado y esperé con paciencia. Al sentir el humo y el olor extraño, el tejón buscaría instintivamente una salida para escapar. Y ya había colocado una red en la entrada del agujero, solo esperando a que el tejón cayera en la trampa. Era una apuesta, después de todo, los tejones son buenos cavando madrigueras, y sus cuevas están diseñadas de manera intrincada. Para evitar a los depredadores y facilitar la huida, a menudo tienen múltiples salidas. Recordaba haber visto antes un documental de animales que decía que las madrigueras de los tejones tienen un promedio de 62 salidas, y algunas incluso se han descubierto con más de 130. El tiempo pasaba minuto a minuto. El bosque de la montaña estaba especialmente tranquilo, excepto por el canto ocasional de los pájaros. Mantuve la mirada fija en la entrada del agujero, con las palmas de las manos ligeramente sudorosas. Esperé casi media hora sin que ocurriera nada. Estuve a punto de rendirme, pensando en apagar el fuego con ramas mojadas. El clima era seco y todo era inflamable. Si por culpa de este fuego se quemaba la montaña, la pérdida sería mayor que la ganancia. De repente, susurros, susurros, susurros. Por fin hubo movimiento en la entrada del agujero. Una cabeza peluda de tejón asomó, con los ojos brillando entre el humo, y se lanzó despavorida hacia la red. Rápido como un rayo, tiré de la cuerda de la red. Y atrapé firmemente al tejón en ella. Este tejón pesaba unos 10 kilos aproximadamente, casi una probabilidad de una entre 6 de las bocas del agujero. Estaba muy satisfecho de haber atrapado un tejón así. Saqué una bolsa de agua de mi espacio de almacenamiento. Me aseguré de que el fuego estuviera completamente apagado y luego di la vuelta para bajar de la montaña. Y esta vez, en su casa, algunos aldeanos se enteraron de que había comprado un televisor y, curiosos, fueron llegando uno tras otro para ver cómo era ese televisor del que hablaban los urbanitas. Así, durante todo el día, su casa estuvo llena de bullicio, con olas de gente yendo y viniendo. Entre ellos, algunos aldeanos. Al ver a Zhao Zengxin, mandaron traer un montón de materiales para construir una casa. Al preguntarle y enterarse de que iba a construir una casa, mostraron expresiones de sorpresa, y cada uno decía algo diferente. Todos pensaban que no podría terminar de construir esa casa, que no tenía tanto dinero. Y a sus espaldas, cuchicheaban que no sabía administrar su vida, que gastaba tanto dinero en una caja de hierro, que no servía para nada, que era un desperdicio de dinero y, además, de electricidad. Ese día, Liu Ruyan estuvo tan ocupada atendiendo a los aldeanos que vinieron a casa a ver el televisor que quedó agotada. Sintió que hoy la casa estaba más animada que el día de su boda, justo cuando se disponía a sentarse a descansar un rato. Me vio regresar cargando el canasto. Sus ojos se iluminaron al instante y se acercó a mí. ¿Qué haces de vuelta tan temprano hoy?, dijo mientras veía las hojas de hierba metidas en mi canasto de bambú. Tras estas veces, solo con ver las hierbas en mi canasto, ya suponía que había algo dentro. Estaba un tanto desconcertada de cómo podía tener tanta suerte. Y parecía que cosas así eran difíciles de encontrar por casualidad, pero cada vez que iba a la montaña y volvía, traía algo consigo. Liu Ruyan llevaba un nuevo suéter rojo de lana que resaltaba aún más su piel fina y blanca, y por un momento me dejó boquiabierto. Cuando Liu Ruyan llegó frente a mí, me incliné y bajé la cabeza, queriendo besarle la mejilla. Pero ella esquivó el gesto con el rostro sonrojado. Liu Ruyan pensó que no tenía compostura, que a plena luz del día siempre quería besarla. Abrió la boca para recordarle, Tian Tian y la cuñada mayor están ahí. Al oír las palabras de su esposa,
Recién me di cuenta de que todavía había algunos aldeanos en la casa, mirando a mi esposa con desconcierto. Liu Ruyan notó su duda y explicó, los vecinos quieren ver. Como es un televisor. Por suerte llegó la cuñada mayor y me ayudó a atenderlos. Asentí. Cuando quise tomar al niño de sus brazos, bajé la cabeza y vi mi ropa algo sucia, así que llevé al niño a la cocina. Me incliné hacia mi esposa, que me había seguido, y le susurré algunas instrucciones al oído. Liu Ruyan miró al niño y asintió. Yo sonreía de oreja a oreja. Le di un beso sonoro en la mejilla, tan pequeña como una palma. ¿Mi esposa comió bien hoy? Mientras hablaba, mis manos no se quedaban quietas, acariciando su cintura. ¿Cómo estás tan delgada? Seguro que ni siquiera mides 1,6 pies. Esposa, aunque no esté en casa para vigilarte, debes comer bien. Estás muy flaca. Liu Ruyan, con la cintura atrapada por mí mientras sostenía al niño, me miró con fingido enfado. Iba a decir que no tenía sentido del lugar para hacer tonterías, cuando oyó a la cuñada mayor gritar, ya que el cuarto hermano ha vuelto. Bueno, me voy. Lao Zhao ya debe estar volviendo del campo. Diciendo esto, se dispuso a salir. Rápidamente la llamé, cuñada, espera un momento. Le entregué a mi hija, salí de la cocina y entré en la habitación este. Saqué una bolsa de azúcar de roca y se la puse en las manos a mi cuñada. Dando palmadas en la rodilla, dije. No la dejes ir. El azúcar de roca es algo raro, ella no se atreve a comerlo. Pero si no fuera por tu ayuda, los días de madre e hija habrían sido aún más difíciles. Hoy me enteré de que vinieron muchos aldeanos a ver el televisor, y tú dejaste tus labores. Viniste a ayudar. Si no hubieras venido, con tanta gente, no habría podido atenderlos. Antes, cuando éramos pobres, siempre me aprovechaba de ti, cuñada. Ni siquiera sé hilar, no puedo ayudar en nada. Esto lo compré en Zhenguo. Llévatelo para que los niños lo coman. La cuñada miró la media libra de azúcar de roca en su mano, atónita. ¿Cómo es posible? Y rápidamente devolvió el regalo. No, no puede ser. ¿Por qué tanta cortesía? Guárdalo para que Niu Niu lo coma. El agua con azúcar es para tratar a invitados distinguidos. La gente común no puede permitirse esto. Si una novia recién casada trajera algo así al volver a su casa, su familia se sentiría muy honrada. Forcejearon varias veces, hasta que la bolsa casi se rompió. Entonces la cuñada, avergonzada, aceptó el azúcar y se fue a casa. Liu Ruyan temía haberse tomado una libertad. Y que yo la culpara. Frotándose las manos, tartamudeó para explicarse, Zhenguo, menos mal que nuestra cuñada vino a ayudar. Había tanta gente que me tenía mareada, casi olvido comer. Le di el azúcar a la cuñada. No te enojes, por favor no lo devuelvas. Ni vayas a pedírselo de vuelta. Al ver la expresión temerosa de mi esposa, sentí como si una mano me apretara el corazón, y se me partía. Mi esposa todavía no confiaba en mí. Siempre temía decir algo malo, que yo la insultara o le pegara. Mi esposa, que había sufrido violencia doméstica por tanto tiempo, no podía creerme. Realmente me lo había buscado. Al no hablar yo, Liu Ruyan se asustó aún más. Zhenguo, me equivoqué. No volveré a hacerlo. No te enojes. Me quedé sin palabras. ¿Por qué mi esposa pensaba tan mal? ¿Acaso no podía decidir sobre un paquete de azúcar? ¿Qué razón tenía para enojarme? Maldita sea, ¿antes había tomado pólvora? ¿Enojarme y golpear por cualquier cosa? Ni siquiera si mi esposa regalara el televisor. A mi hermano mayor y su esposa, yo no le gritaría. Decir que ella manda en casa no era una frase vacía. Con un brazo sostenía a nuestra hija, y con el otro abracé a mi esposa. Necesitaba hablar claro con ella. Los malentendidos nunca deben pasar la noche, de lo contrario se acumulan. Lo peor para una pareja es no hablar bien. Tú tienes la última palabra. Solo es un paquete de azúcar. Si quieres, mañana compramos más. No tienes que preocuparte tanto por mi reacción. Apoyo incondicionalmente cualquier decisión que tomes. Al oír esto, Liu Ruyan pensó que todavía estaba de mal humor conmigo mismo, pero ella lo repitió una y otra vez, divagando. Solo entonces Liu Ruyan se tranquilizó. Dios sabe que antes ni se atrevía a respirar hondo, temiendo que yo me enfadara. Al ver que la respiración de mi esposa se calmaba, me tranquilicé. Parece que de ahora en adelante, cada noche debo hablar con ella de corazón. Quería llevarla a la ciudad a distraerse, pero sabía que seguro no querría. Temía que al salir de casa, yo vendiera a nuestra hija, pero pensé que esta vez sería bueno sacarla a pasear. Esposa, ¿quieres dar un paseo conmigo al pie de la montaña? Cazaré un conejo para que te des un banquete. Liu Ruyan sintió ganas de reír. No es que tenga antojo de algo en particular, solo que últimamente este hombre no me deja ir a trabajar al campo. Me hace quedarme en casa para recuperarme y cuidar bien del niño. Ella fue a trabajar al campo al día siguiente de dar a luz. En aquel entonces no se cuidaba a sí misma, pero ahora sí le importa. No sé qué beneficio le habrá dado a Wang Xuanzu. Los dos trabajadores de la casa no van al campo, y Wang Xuanzu no viene a presionar. Veo que mi esposa está considerando seriamente mi propuesta. Todavía duda, su mirada vacila entre las personas del patio. Sé que le preocupa que si salimos, las cosas en casa no estén seguras. Me río a carcajadas, no te preocupes, espera un momento. Dicho esto, salgo de la cocina con el niño en brazos.
No sé cómo se lo habrá dicho a los demás, pero todos los que estaban en la sala principal salieron. Incluso hago salir a Li Tiantian, luego cierro la puerta. Li Tiantian en realidad quería seguir a esta familia de 3. Ir a ver el pie de la montaña. Dicen que hay tigres en la montaña, y todos los jóvenes urbanos tenemos miedo de acercarnos. Pero al ver que no son bienvenidos, solo deambulan por el pueblo. En el camino, me doy cuenta de que mi esposa me mira de vez en cuando, como si quisiera decir algo pero se detuviera. Yo la miro con plena expectativa. Liu Ruyan reúne el valor y dice, Zheng Wo, ¿puedo ir mañana a casa de mis padres? Hace tanto que estamos casados. Por fin el hombre a mi lado se ha comportado como debe. Sé que Zheng Qian está ayudando con los gastos de la casa, cuidando de su esposa e hija. Liu Ruyan quiere ir a casa de sus padres para tranquilizar a su madre, hacerle saber que ya no debe preocuparse porque se haya casado mal. Pensé que, después de tanto tiempo preparándose mentalmente, mi esposa iba a decir algo importante, pero resulta que solo era esto. Sujeto a mi hija con un brazo y con la otra mano tomo a mi esposa, mañana voy contigo a casa de tus padres. Espérame en casa. Si lo pienso, no ha sido poco el dinero que le he sacado a mi suegra. Mañana iré a la ciudad a vender el tigre muerto y la carne de venado que tengo. Con eso debería bastar para devolver el dinero. Y de paso, compraré algún regalo para mi suegra. Liu Ruyan jamás imaginó que este hombre diría algo así. Es una sorpresa agradable. No puede evitar asentir y sonreír. Poco después. La llevo hasta un lago donde crecen patos salvajes. Me detengo, aquí es. Hace años, este lago se tragó a más de una docena de niños traviesos y desobedientes. En el pueblo corre el rumor de que allí se esconde un mono de agua, algo muy misterioso, por lo que la gente suele rodearlo. Nadie se atreve a acercarse con facilidad. Yo no creo en esas tonterías. Me quito la camisa y la extiendo sobre la hierba. Le digo a mi esposa que se siente allí con el niño en brazos, y no olvido espolvorear polvo de realgar y de artemisa para ahuyentar insectos. Liu Ruyan aparta las malas hierbas frente a ella y mira el lago donde se reflejan el cielo azul, las nubes blancas y el bosque circundante. Sus ojos se iluminan, al oír uno o dos graznidos de patos salvajes entre la maleza. Me pregunta emocionada, ¿los patos salvajes que cazaste la última vez fueron aquí? Sí, asiento. Debería haber huevos de pato salvaje, es la temporada en que ponen. Liu Ruyan, apartando las hierbas altas que la superan en estatura, se dirige hacia donde se oyen los graznidos. Quiere recoger algunos huevos de pato salvaje, pero antes de que se acerque, los patos ocultos entre la maleza perciben el movimiento y echan a volar batiendo las alas. Liu Ruyan, algo avergonzada, se toca la nariz. ¡Ay! Los patos se han ido volando. Yo, que la había traído precisamente para distraerla, le digo con indiferencia. No importa, descansa tú, yo busco. Aunque no digo nada más. Liu Ruyan se siente igualmente apenada. Si no hubiera sido tan imprudente, tal vez yo habría podido cazar uno o dos patos. Ahora todos han huido. No quiero que Liu Ruyan se adentre entre la maleza, así que la hago retroceder. Yo mismo me interno en la espesura donde anidan los patos y busco con cuidado. En efecto, encuentro varios nidos de hierba seca. Y plumas de los propios patos. Dentro de los nidos hay, en mayor o menor cantidad, huevos de color gris verdoso. Hay bastantes. Recojo algunos huevos y regreso expresamente para enseñárselos a Liu Ruyan. Mi intención era sacar a mi esposa a pasear, así que no traje canasta, salimos con las manos vacías. Ahora Liu Ruyan, al ver los huevos que tengo en la mano, pregunta, ¿cómo los llevamos de vuelta? Solo estamos nosotros dos, con 4 manos. A lo sumo podemos llevarnos una docena de huevos, muchos más no podremos. Para Liu Ruyan, acostumbrada a ser frugal. Es una verdadera lástima. Estaba a punto de decir que podría sacar una canasta de repuesto de mi espacio. Y decir que la encontré en el suelo, cuando Liu Ruyan se pone de puntillas y recorre el lago con la mirada. Al ver que alrededor del lago crecen muchos arbustos de espino, me pasa rápidamente a la hija. Sujeta a nuestra hija, por favor. Tengo una idea. Dejo los huevos en el suelo y tomo a la niña. Veo que Liu Ruyan saca un cuchillo del bolso y se apresura hacia los arbustos de espino para cortar ramas. Lo observo un rato. Y al comprender su intención, coloco a la niña en la horquilla de un árbol, saco mi propio cuchillo y voy también. En un momento juntamos un montón de ramas de espino. Buscamos un lugar más o menos llano, quitamos las hojas verdes de las ramas. Y Liu Ruyan comienza a tejer varias ramas en el suelo. Yo solo puedo quedarme a un lado mirando. Mirando a su esposa ocupada, sin poder ayudar en nada. Liu Ruyan pronto terminó tejiendo la base de una canasta. De repente, como si hubiera pensado en algo, levantó la cabeza para mirar el cielo y me dijo: ¿No tienes hambre? Negué con la cabeza. No tengo hambre. Liu Ruyan se tocó el vientre y dijo, un poco avergonzada, pero yo sí tengo un poco de hambre. Me apresuré, voy a cazar y te asaré un pájaro. No hace falta. Liu Ruyan agitó la mano, tú también come un poco. Miré de reojo su bolsa de tela. Ella asintió lentamente, con una sonrisa que le curvaba los ojos y las cejas, y comenzó a cortar hierba seca junto al lago.
Encendió una pequeña fogata, puso los panecillos que había traído a calentar sobre el fuego y me pidió que vigilara el punto de cocción. Luego volvió a tejer la canasta a un lado, sin parar ni un momento. Era muy rápida. Justo cuando el aroma de los panecillos asados comenzó a desprenderse, ella terminó de tejer la canasta en sus manos. Se acercó a mí, presumiendo, ¿ves qué bonita? Es preciosa. Qué hábiles son tus manos, esposa. Levanté la vista para mirar la canasta recién tejida y luego volví a coger el panecillo asado de la fogata. Se lo alcancé a Liu Ruyan, come. Liu Ruyan dejó la canasta, se lavó las manos con agua del lago y nos sentamos los dos en un árbol seco junto al lago. Acompañados por la suave brisa de la montaña y el sol oblicuo del otoño, comimos los panecillos asados bocado a bocado. Cuando terminé, me levanté, recogí la canasta del suelo y entré solo entre la maleza a buscar huevos de pato salvaje. Estos bosques montañosos, sin visitas durante años, habían reducido los depredadores de los patos salvajes, permitiéndoles reproducirse bien. Había bastantes huevos de pato salvaje entre la maleza, en el tiempo que Liu Ruyan estuvo comiendo. Recogí una canasta llena de huevos de pato salvaje, y parecía que podría llenar 2 canastas más. Liu Ruyan consiguió una canasta de huevos de pato salvaje y no fue codiciosa, con esto es suficiente. Espera aquí un momento. Voy a adentrarme más para ver si puedo cazar otra presa. Me precipité hacia la espesura. Liu Ruyan, sentada en el césped con el bebé en brazos, miraba fijamente al hombre entre los arbustos lejanos, que de vez en cuando asomaba la cabeza y se movía con cuidado, pegado al suelo. Cuando lo veía arrastrarse por el suelo, su corazón se sobresaltaba. Con esta hierba tan alta, ¿habría serpientes? ¿Y si una serpiente lo mordía? Cuanto más pensaba, más se arrepentía. El tiempo de espera se volvió aún más largo, y con ello también aumentó su ansiedad. Cuando él asomó la cabeza, le dijo con angustia desde la maleza, «Sube rápido. Ya no quiero carne de caza». Como la distancia era considerable, no oí en absoluto la voz de mi esposa y me sumergí de nuevo en la maleza. Al ver esto, Liu Ruyan se inquietó aún más. Sosteniendo al bebé, se agachó para recoger mi camisa del suelo. La apretó en sus manos y se quedó de pie al pie de la montaña, mirando fijamente a lo lejos, como había llevado a mi esposa a la montaña. Pero solo estábamos al pie, no usé la escopeta del espacio, sino un tirachinas. Este tirachinas no era cualquier cosa vulgar, su armazón estaba hecho con una horquilla de acero. Cuidadosamente seleccionada, doblada tras fundirla, y tras innumerables pulidos y ajustes, mantenía la tenacidad adecuada. La cuerda estaba hecha a medida con tiras de cuero de primera calidad. Al sostenerlo en la mano, pesaba. Mis ojos eran agudos como los de un halcón, fijos en el cielo, buscando un objetivo. Finalmente, en el último resplandor del atardecer, un ganso salvaje entró lentamente en su campo de visión, batiendo las alas como si tuviera prisa por volver al nido. Tú serás. Tomé una respiración profunda, aquieté mi mente. El alcance del tirachinas era limitado. Y el ganso volaba muy alto, pero yo tenía mi método. Zas, zas, zas. Hice un triple disparo, la primera piedra voló hacia el cielo, la segunda la siguió de cerca. Chocó contra la primera, y la tercera impactó inmediatamente contra las 2 primeras, con un sonido que hendía el aire, persiguiendo aquella silueta que se desvanecía en el horizonte. Finalmente, la primera piedra, impulsada por el impacto de las otras 2, golpeó con precisión el ala del ganso. El cuerpo del ganso se estremeció violentamente, perdió el equilibrio, y empezó a girar en el aire, hasta caer sin fuerzas al suelo. En mi corazón surgió una oleada de emoción y orgullo indescriptibles. Apreté el tirachinas, siguiendo con la mirada la caída del ganso, hasta que aterrizó firmemente en el césped no muy lejos. Cuando bajé con el ganso en la mano, vi a mi esposa subiendo apresuradamente la montaña con el bebé en brazos. Al ver esto, se me subió el corazón a la garganta. El camino de la montaña era muy resbaladizo. Me apresuré a detenerla. «Peligro. No subas». La voz repentina asustó a Liu Ruyan, que se detuvo de inmediato. Con voz temblorosa, me dijo, «Baja rápido. Ya no quiero carne de caza, nunca más. Baja ahora mismo». Al decir esto, al ver que no me movía en la montaña durante un buen rato, Dios sabe cómo se sintió en ese momento. Cuánto miedo tenía. Si le pasaba algo en la montaña, ¿qué haría ella? No me atrevía a imaginarlo. También noté que mi esposa estaba rara. ¿Cómo iba a tener ganas de cazar? Le respondí rápido, «Bien, bien, ya salgo». «Quédate ahí, no te muevas», dije mientras bajaba rápidamente al pie de la montaña, con el ganso en la mano. Llegué rápidamente frente a mi esposa, y mirando sus ojos enrojecidos, le pregunté, «¿Qué pasa? ¿Tienes frío? Vamos a casa». Liu Ruyan no dijo nada. Se dio la vuelta y caminó al frente con el niño en brazos. Su inquietud y miedo no se calmaban. Yo no entendía nada. ¿No estábamos bien hace un momento? En un instante. Ella cambió de semblante. Quise hablarle varias veces, pedirle que me devolviera la camisa y los pantalones. Pero al ver su cara seria, con el niño en brazos sin siquiera mirarme, no tuve más remedio que quedarme en camiseta, solo con unos calzoncillos. Con el ganso y la cesta de verduras silvestres en la mano, siguiéndola, pasamos por la puerta del viejo Li.
El viejo Li estaba en el umbral fumando su pipa. Vio a la esposa de Zhao Laozi caminando al frente con el niño. Y además llevaba puesta la ropa de Laozi. Luego miró a Laozi, un tipo alto de casi 1,80 m. Que la seguía con la cabeza baja y aspecto sumiso, mustio como una berenjena golpeada por la escarcha. ¿Cómo no lo había notado antes? Ese Zhao Laozi, que afuera era un matón como un cangrejo, resultaba tan sumiso ante su esposa. Un completo cobarde. La joven pareja llegó frente a él, y el viejo Li no pudo evitar bromear. Oye, Laozi, ¿qué te pasa? ¿Te regañó tu mujer? Al oírlo, estiré el cuello para echar un vistazo a mi esposa, pero no vi su expresión, solo un pedazo de cuello blanco asomando. Rápidamente aparté la mirada, sonreí al viejo Li y no me atreví a decir ni una palabra. Llegamos uno detrás del otro a la puerta de casa. Entregué uno de los gansos que llevaba. Me adelanté para abrir la puerta del patio. Una vez abierta, me hice a un lado con educación. Esperé a que mi esposa entrara, luego me agaché a recoger el ganso y entré también. Liu Ruyan casi se ríe de lo cómico que se veía. A duras penas se contuvo, con el niño en brazos. Se sentó en una banqueta del patio. Entonces se dio cuenta de que aún llevaba la camisa de él en la mano. Él había vuelto así, en camiseta y pantalones, todo el camino. De repente recordó la broma del viejo Li, y se enfadó conmigo. Incluso olvidó devolverme la ropa. Le eché un vistazo a escondidas y vi que no se enojaba. Estaba sacando agua en silencio, así que se levantó y le dijo, no uses agua fría para lavarte. Voy a calentarte un poco de agua, dijo mientras, con una mano sosteniendo a su hija, forcejeaba con la cerradura de la puerta. Para meter a la niña en la cuna de la habitación. Al oír que mi esposa me hablaba primero, me animé al instante. Volví la cabeza y vi a mi esposa con la hija en brazos, forcejeando torpemente con la cerradura. Dejé rápidamente el cubo de agua, di un paso largo y me acerqué. Me puse detrás de mi esposa, tomé la llave de su mano, la inserté en la cerradura. Y abrí la puerta con destreza. Miré hacia abajo y vi a mi esposa en mis brazos, sintiéndome muy feliz. Le dije, tú vigila la olla, yo me doy una ducha fría y te preparo la comida. Su blanco cuello, contrastando con el suéter rojo, se veía aún más delicado y sonrosado. Liu Ruyan no respondió. En cuanto se abrió la puerta, entró con la niña, la puso en la cuna y le cubrió con la mantita. Corrió la cortina y salió. Vio a aquel hombre, con la espalda desnuda, echándose agua fría a chorros. ¿Tan sin carácter era? Pensó, que se congele y se muera. Fue a recoger su camisa de la banqueta. Y se sentó. Cuando él terminó de lavarse y entró, Liu Ruyan tomó su ropa. Fue al pozo, sacó un cubo de agua y empezó a frotar la camisa y los pantalones. Mientras lavaba, pensaba, cuando vaya a la ciudad, debería llevar a la hija primero al pueblo. ¿Para comprarle ropa más abrigada? Ya es otoño, los días se vuelven más fríos. Y él todavía todo el día con esa camisa fina, yendo a la montaña antes del amanecer. Por la mañana en la montaña. El rocío es muy pesado y la temperatura baja. ¿Acaso no siente frío? Cada día que vuelve, los pantalones tienen manchas de barro, y la camisa también. Seguro que se ha estado arrastrando por el suelo recogiendo verduras. Me lavé un poco con agua. Su cuerpo grande y robusto estaba empapado, con un aura de frío. Dio grandes zancadas. Se inclinó y entró en la casa. Tomó la toalla de su esposa y se secó las gotas de agua de cualquier manera. Después de cambiarse a un conjunto de ropa limpia y salir, miró la ropa que llevaba hoy. Ya estaba lavada, sintió calidez en el corazón. ¡Qué bien, realmente bien! ¡Qué maravilloso es tener esposa! Abrió en canal al ganso salvaje que acababa de atrapar del suelo. Procesó las entrañas, decidió usar la mitad para saltear y la otra mitad para hacer sopa para su esposa. Cuando Li Tiantian regresó, justo vio al hermano Zhao manejando un ave. La cuñada menor estaba colgando la ropa y los pantalones del hermano mayor. Esta escena volvió a cambiar su percepción del hermano Zhao. Liu Ruyan acababa de dejar el cuenco cuando Zhang Shenzi, del este del pueblo, llegó apresuradamente. Su hija estaba a punto de casarse y necesitaba encontrar a alguien alfabetizado para las cartas de auspicio. Algo tan literario como la carta nupcial. Por eso justo vino a llamarlo para que fuera a ayudar. Li Tiantian tampoco quería quedarse a solas con un hombre adulto. Para evitar que los aldeanos chismorrearan, así que siguió a Liu Ruyan para echar una mano. Después de comer, comencé a preparar el aceite de tejón. El aceite de tejón es un valioso ingrediente medicinal. Tiene excelentes propiedades para humectar y reparar la piel, y es muy efectivo para tratar quemaduras, congelaciones, entre otras. Primero, del tejón que había cazado antes. Corté la grasa y luego la corté en cubos pequeños de aproximadamente 1 centímetro de lado, asegurándome de que todos los cubos fueran uniformes. Luego, añadí una cantidad adecuada de agua limpia en una olla de hierro. Aproximadamente 1/3 del peso de la grasa. Esto se hace para que, durante el proceso de extracción del aceite, el agua ayude a controlar la temperatura, evitando que los trozos se quemen por el calor excesivo, y también para que la grasa sea más pura. Cuando el agua en la olla comenzó a burbujear ruidosamente, coloqué suavemente los trozos de grasa en la olla. A medida que la temperatura subía, los trozos comenzaron a encogerse lentamente, liberando un ligero aroma a grasa.
Ajusté pacientemente el fuego. Este proceso de cocción lenta a fuego bajo es el paso clave para extraer el aceite de tejón. Permite que la grasa se libere por completo, manteniendo la pureza y el aroma del aceite. Con el paso del tiempo, los trozos de grasa en la olla se volvieron ligeramente amarillentos. Usé una espátula para moverlos suavemente, asegurándome de que todos los lados se calentaran uniformemente, hasta que los trozos se secaron y ya no soltaban más aceite. Luego, usé un colador para retirar los residuos de grasa, dejando solo el aceite de tejón de color dorado. Finalmente, filtré el aceite para que quedara limpio. Lo vertí con cuidado en una vasija de barro, sellé bien la boca y lo guardé en el espacio. Cerca de las 8, viendo que afuera estaba oscuro como boca de lobo, que no se veía ni la mano, cerré la puerta con llave. Cargué al bebé en brazos y atravesé gran parte del pueblo, hasta llegar a casa de Zhang Shenzi. Liu Ruyan, al verlo llegar con el niño en brazos, pensó que algo andaba mal. Así que dejó su trabajo apresuradamente. Se acercó a mí, bajó la cabeza y miró al bebé en mis brazos, preguntando, ¿qué pasa? Yo miré a mi esposa. Sonreí y dije, nada, solo vine a ver. Mientras hablaba, encontró un taburete pequeño y se sentó de golpe. Zhang Shenzi, sintiendo curiosidad, se acercó a la puerta, sonriendo de oreja a oreja. Miró a Liu Ruyan y dijo, tu cuarto hermano tiene miedo de que camines sola de noche, no está tranquilo contigo. Vamos, a Zhang Shenzi le gusta bromear con los hombres, esas palabras no pueden ser en serio. Además, aunque él supiera que ella tenía miedo a la oscuridad, ¿acaso no la acompañaba todos los días? No necesitaba venir hasta aquí por eso. Pensando esto, Liu Ruyan le dijo al hombre sentado en el taburete, siéntate aquí y descansa un rato, ya termino. Dicho esto, volvió a la mesa y se puso a trabajar inclinada. Yo respondí, está bien. Mientras hablaba, sus ojos parecían pegados a su esposa, fijos en cada uno de sus movimientos. En ese momento, Zhang Tiejun, mordisqueando un pan de maíz, arrastró un taburete y se sentó a mi lado. Dijo, otra vez el aceite de tejón. Al escuchar las palabras de Zhang Tiejun, me quedé atónito, tardé un buen rato en reaccionar, recordando quién era Zhang Wui. Se quedó pensativo. ¿Por qué Tiejun mencionaba de repente a ella? Al ver que yo no respondía, Zhang Tiejun pensó que el cuarto hermano todavía estaba pensando en Zhang Wui. Entonces se alarmó. Si era así, entonces la cuñada sería realmente inocente. La cuñada sentía un afecto sincero por el cuarto hermano. Aunque la familia era pobre como una rata, ella seguía a su lado con devoción. ¿Qué profundo era ese afecto? Pensando en esto, Zhang Tiejun lo aconsejó, cuarto hermano, no pienses más en ella. Vive bien con mi cuñada, oí que la hermana Hui tiene un nuevo novio en la ciudad. Parece que trabaja en la cocina de un restaurante estatal, ahora cada vez que vuelve, se le suben los humos. Al decir esto, su tono estaba lleno de descontento. Zhang Tiejun despreciaba profundamente a Zhang Wui. Creía que por tener algo de atractivo se volvía arrogante, con la cabeza en las nubes. Cuando hablaba, lo hacía con la nariz por delante. En cuanto a la apariencia, ¿dónde podría compararse Zhang Wui? Con la esposa actual del cuarto hermano. Zhang Tiejun soñaba con tener la misma buena suerte que su cuarto hermano. Casarse con una esposa de piel blanca y hermosa. Casarse con una esposa de piel blanca y hermosa. Mira la figura de la cuarta cuñada. No parece que haya tenido hijos, está tan tierna como un pepino recién cortado, jugosa. Con solo mirarla, uno siente picazón en el corazón. Maldita sea, ¿quién fue el desgraciado que anduvo chismeando? Diciendo que yo me había fijado en esa buena mujer de Zhang Wui. Alguien como ella ni siquiera merece atarme los zapatos. Ni en la vida pasada ni en esta, cuando la he mirado siquiera. Eso no tiene fundamento. ¿Cómo se ha esparcido por todo el pueblo? Si mi esposa se entera de esto, seguro que habrá un malentendido enorme. Hace un rato no dejaba de mirar a mi esposa. No dejaba de mirarla, y vi que ella no me miró ni una sola vez. Me sentía aún peor. A tan corta distancia, era imposible que no hubiera oído. ¿Acaso mi esposa ya no se preocupa por mí? Al pensar en esto, sentí un nudo en el pecho. Y me dirigí a Zhang Tiejun con mal semblante, ¿cuándo la he mirado yo? ¿Con qué ojo viste que la miraba? Zhang Tiejun, al verme así, se asustó como un nieto y enseguida sonrió diciendo, cuarto hermano. Solo lo dije así nomás, ¿por qué te enfadas tanto? En el fondo, todavía me tiene mucho miedo. Soy el más famoso alborotador de muchos kilómetros a la redonda, hasta los perros al verme tienen que meterse la cola entre las patas y desviarse. Si no hubiera salvado a mi cuñada, ¿cómo podría haberme casado con ella? Una mujer tan buena. Al verlo con esa actitud de cobarde, me di cuenta de que no servía. Y también me dio pereza perder tiempo con él, así que le grité, lárgate. Zhang Tiejun agarró su banco y se fue rápidamente. Su conversación fue escuchada palabra por Liu Ruyan. Completamente. Ella apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos. No es de extrañar que últimamente esté tan cambiado, resulta que en su corazón. Esa persona tiene un nuevo amor, por eso decidió vivir bien conmigo, para tapar su boca. De camino a casa, llevaba al niño en brazos, sin importarme que nos siguiera. El entrometido Li Tiantian, mirando fijamente a mi esposa por detrás, intentando dar explicaciones. Esposa, no le hagas caso a Zhang Tiejun,
con esa boca sucia y ojos ciegos. Yo con esa Zhang. No tengo nada que ver ni medio. Yo no me fijo en ese tipo de persona. En mi corazón solo estás tú. Mi tono era sincero, casi juro por el cielo y la tierra. Li Tiantian lo seguía a unos pasos. Con las orejas erguidas como antenas, curioseando este buen drama. Veía aquel cuerpo alto. Caminando al lado de la pequeña cuñada, la espalda tan encorvada como un camarón. ¿Tanto miedo tiene de que su cuñada malinterprete? ¿Esto se puede considerar falta de autoridad marital? ¿Dominado? Al ver que mi esposa aún no me hacía caso, mi corazón estaba inquieto, sin saber qué pensaba. Solo pude bajar la cabeza y seguirla en silencio hasta casa. Al llegar, ella puso suavemente al niño dormido en la pequeña cama de ladrillos, lo cubrió con la manta, y luego, como una berenjena golpeada por la helada, se fue cabizbaja a la cocina a calentar agua, su cuerpo grande, agachado frente al fogón. Con un palo removiendo el fuego, maldecía en silencio, si llego a saber quién fue el maldito chismoso que anduvo inventando rumores a mis espaldas, le pegaré hasta que ni su propia madre la reconozca. ¿No tiene nada mejor que hacer que hablar tonterías? ¿No es esto buscarse problemas? En ese momento, Liu Ruyan estaba sentada en un taburete de la habitación del este, cosiendo aguja e hilo para hacerle a su hija un abrigo acolchado para el invierno. Al poco rato, yo entré con una palangana de agua humeante. A grandes zancadas. Me incliné, coloqué suavemente la palangana a los pies de mi esposa. Luego me agaché, y con mi mano grande tomé su fino tobillo. Con la otra mano, hice ademán de quitarle los zapatos. Este gesto le causó un poco de cosquillas, como es que antes podía entender su carácter. Y ahora, en cambio, no logro descifrarla. ¿Qué estará pensando? Con la cabeza baja, yo, sin detener mis movimientos, le quité los zapatos de tela a mi esposa, y con dulzura le dije, esposa, has estado cansada todo el día, remoja tus pies para aliviar la fatiga. Al no poder soltarse, Liu Ruyan simplemente dejó de forcejear, con los ojos ligeramente bajos. Miró fijamente al hombre frente a ella mientras él le quitaba los zapatos de los pies, cuando sus pies fueron sumergidos en el agua a temperatura adecuada. Después del baño caliente, mi corazón también se sintió cálido. Mi cambio era demasiado grande. Especialmente ahora, ella incluso tomaba la iniciativa de lavarme los pies. Si esto hubiera sido antes, algo que ni siquiera me atrevía a soñar, realmente estaba sucediendo. Ella, embarazada y con un vientre grande. En momentos tan incómodos ni siquiera me había visto así. En mi corazón también nació la codicia. Absorto en todas estas atenciones y cuidados que ella me brindaba, al pensar en esto, le dije al hombre que estaba agachado frente a mí lavándome los pies, en serio, no estoy enojada. Solo con que no vuelvas a andar en malos pasos, me doy por satisfecha. Sus dedos blancos se hundieron en su cabello corto. Las yemas suaves de sus dedos frotaban suavemente, al escuchar sus palabras. No emití sonido. Cuando ya casi había terminado de lavar y sentí que el agua ya no estaba tan caliente, saqué sus pies y los puse sobre mi muslo, metiendo sus pies mojados debajo de mi ropa. Luego estiré la mano para tomar la toalla que colgaba de mi hombro, saqué los pies de debajo de la ropa. Sequé las manchas de agua, luego me incliné para levantar a la persona de la silla, tomándola por la cintura. Y la llevé a la cama. Es muy tarde, no te apresures, cuida tus ojos, dije mientras yo también subí a la cama. Inmediatamente me quité la ropa, y sin esperar su reacción, la atraje hacia mi pecho y caímos en la cama, tapándola con la manta, hacia el interior de mis brazos. Dije con voz grave, esposa, no te muevas. Al escuchar mis palabras, Liu Ruyan, a quien abrazaba, efectivamente se detuvo, hundió su rostro en el pecho firme del hombre. Y dijo en voz baja, el suéter hay que quitárselo. Era el suéter nuevo que ella me había comprado. Originalmente pensaba guardarlo para visitar a los familiares, o usarlo en Año Nuevo. Normalmente en casa no me atrevía a usar algo tan bueno. Pero ayer dije que quería verlo, y hoy me lo puse. Llevamos casados más de 2 años. Y este hombre no solo no me había regalado nada, sino que casi había arruinado la familia. Últimamente, cada vez que salía, volvía y seguro me traía algo, o ropa y zapatos, o dulces y bocadillos. En ese momento, mi corazón se sintió apretado. Instintivamente hundí mi rostro en el cabello de mi esposa. Sin saber que ella se preocupaba de que el suéter nuevo se estropeara, seguí hablando por mi cuenta. Esposa, sé que antes fui un canalla y te hice muchas cosas malas. No te pido que me perdones de inmediato. Pero debes darme una oportunidad para enmendarme. Confía en mí, ¿de acuerdo? Sus palabras hicieron que el cuerpo rígido de Liu Ruyan se relajara gradualmente. En su aliento solo estaba el cálido olor de su cuerpo, mezclado con una fragancia fresca y limpia. Un aroma de hormonas que llenaba el corazón de Liu Ruyan de calidez, haciéndola sentir especialmente segura. Levantó el brazo y se hundió un poco más en su pecho. Después de un largo rato, apenas audible, respondió, está bien. La voz era tan baja que casi no se percibía, pero yo la oí. Apreté la fuerza de mi abrazo, deseando poder fundir a la persona en mis brazos dentro de mí. Mis labios secos y suaves rozaron ligeramente la parte superior de su cabeza, y en mi corazón hice un juramento en silencio. En esta vida,
Pase lo que pase, nunca volveré a dejar que mi esposa sufra ni una pizca de injusticia conmigo. Esa noche dormimos abrazados. A la mañana siguiente, antes del amanecer, me levanté y partí hacia el pueblo. Tomé el primer autobús y fui a la ciudad. Esta vez no fui a la misma farmacia de la vez anterior. A vender dendrobio, lince, astas de ciervo y otros tesoros. Vender en la misma farmacia con demasiada frecuencia, temía ser vigilado por personas malintencionadas. Así que elegí ir a otra farmacia. Cuando el encargado de la farmacia vio lo que quería vender, pudo confirmar que yo era el joven que había vendido mercancía en grandes cantidades recientemente. Con una sonrisa me condujo a un cuarto privado, examinó cuidadosamente lo que traía, no había ningún problema, aunque no sabía cómo podía tener suministros con tanta frecuencia, había oído hablar de mí, así que no me rebajó el precio. Tampoco esperaba que fuera tan fácil. Conté el grueso fajo de billetes Datuangie en mi mano. Y después de confirmar que la cantidad era correcta, me pidió que eligiera algunos tónicos para mi suegra, pero inesperadamente me encontré con una gran benefactora de mi vida pasada, la secretaria Wan, solo que no sabía cómo había aparecido en este pequeño condado. Al verla tan joven y en la flor de la vida, recordé algunos asuntos de mi vida pasada. En menos de 10 años, esta persona entraría en el comité municipal y sería ascendida para convertirse en la cabeza principal. Originalmente quería saludarla, pero en esta vida aún no nos habíamos conocido. Y ambos no nos reconocíamos. Saludarla de repente parecía muy extraño. Pensándolo bien, decidí dejarlo. Si había destino, volveríamos a vernos en el comité municipal. Después de todo, en el futuro, todavía elegiría este momento. El paisaje que he vivido durante décadas en esta vida. Ella eligió sus cosas y cuando se disponía a irse, oyó un alboroto del lado del secretario Wan. Alrededor también se había reunido un grupo de personas mirando el espectáculo. Me detuve y cambié de dirección. Caminé hacia allá. La dependienta del mostrador tiró de la manga de Wan Xinjun, que llevaba una chaqueta amarilla. Gritando fuerte, oye, te digo, ¿cómo puedes ser tan informal? Si rompes algo, pagas el precio completo. Si no pagas, no te vas. Al girarse, Wan Xinjun enganchó su ropa en un mostrador. Un reloj de ciruela dentro cayó al suelo y se rompió. Ella es una persona educada y refinada. Al ver la actitud tan violenta de la dependienta, sonrojándose, explicó, compañera, te equivocas. No tengo intención de huir. No tengo suficiente dinero conmigo. Mi coche está afuera. Saldré a buscar el dinero y te lo traeré. Aquí está mi carnet de trabajo. Lo dejo en depósito contigo. ¿La dependienta? Tomó su carnet y le echó un vistazo, con desprecio en el rostro. Traes un carnet falso aquí. ¿A quién quieres engañar? En cuanto salgas por esa puerta, listo. ¿A quién voy a reclamarle? ¿Quieres que yo tenga que pagarlo? Dijo mientras tiraba el carnet al suelo descuidadamente. Me agaché, recogí el carnet de trabajo del suelo y se lo entregué a Wan Xinjun. Miré a la dependienta. Lo que sabía era muy íntimo. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Este paleto mueve los labios. Y se atreve a decir tonterías. En total, 127,50. Paga. Dijo mientras extendía la mano. Al oír lo que dijo, sin decir una palabra, saqué un fajo de billetes grandes del bolsillo y se los entregué a la dependienta. Deme el cambio. Al ver el dinero en sus manos, la dependienta verificó que la cantidad era correcta, lo contó varias veces, asintió y dijo, muy bien. Compañero, espere un momento. La gente alrededor, al ver que no había más espectáculo, soltó una rechifla. Se dispersaron ruidosamente. Wan Xinjun se ajustó las gafas en el puente de la nariz y miró al frente. Rasgos profundos, cuerpo erguido y firme. Hace un momento, tanta gente mirando. Nadie estuvo dispuesto a decir una palabra en su defensa. Pero esta persona, sin decir nada, le ayudó a salir del apuro. Por su forma de vestir, no parece alguien con dinero. Esta cantidad de dinero para el seguro que no es una suma pequeña. Pensando esto, Wan Xinjun sintió una inmensa gratitud hacia este desconocido. Realmente, todavía hay mucha gente buena. Muchas gracias por ayudarme a salir del apuro. Tengo dinero en el coche. El coche está aparcado afuera. ¿Podría molestarse en acompañarme? Asentí. Salí junto con Wan Xinjun. Efectivamente, vi un coche negro pequeño estacionado al borde de la carretera. En esta época ya conduce un coche pequeño. Él sacó un fajo. Contó el dinero y me lo entregó diciendo, hermano, gracias de nuevo. ¿A dónde vas? Te llevo. Tomé el dinero, sin siquiera contarlo me lo metí en el bolsillo. Pensando que llevaba tantas cosas encima, tomar el autobús realmente no era tan cómodo como ir en su coche. Así que no me hice el tímido, entonces te molesto. A continuación, le di a Wan Xinjun la dirección de mi casa. Luego me senté en el asiento del copiloto. Durante el trayecto, dos personas que en el día a día no tenían ningún tipo de relación, charlaban, sin ningún tipo de desencuentro en la conversación. Como viejos conocidos que no se veían desde hacía muchos años, charlaban muy animadamente. Wan Xinjun pensó originalmente que el joven llamado yo sentado en el asiento del copiloto a su lado parecía tan sencillo.
No pudo evitar que surgiera un pensamiento, quizás esta persona en el futuro podría llegar a ser alguien importante. El coche se detuvo frente a la entrada de un patio. Yo le pedí que parara. Una vez detenido, me incliné y bajé del coche. Luego saqué del maletero los suplementos que había comprado para mi suegra. Inclinándome, le di las gracias a Wang Xinjun dentro del coche. Wang Xinjun sonrió y respondió, no hay problema, hermano. Si el destino lo quiere, nos veremos de nuevo. Dijo mientras miraba la ruinosa casa de adobe detrás de él. Luego dio la vuelta. Y se fue conduciendo. Entré a la casa con las cosas en la mano. De inmediato vi que mi esposa tenía en la mano una chaqueta de hombre, puesta sobre la mesa. Me di cuenta de que mi esposa quería esconder la ropa detrás de su espalda. Detrás de su espalda. Rápido como un rayo, le arrebaté esa chaqueta de hombre de las manos. Sonriendo de oreja a oreja pregunté, «Esposa, ¿esto es para mí?», dijo mientras se ponía la chaqueta. Liu Ruyan, al ver que él se había puesto la chaqueta y que el cuello no estaba bien, instintivamente se acercó y se puso de puntillas. Levantó el brazo y extendió la mano para arreglarle el cuello. Después de arreglarlo, dio unos pasos hacia atrás. Lo observó de arriba abajo. Esta chaqueta le quedaba perfecta, tanto en ancho como en talla. Parecía hecha a medida. Originalmente se había preocupado de que no le quedara bien, y al salir incluso midió con la mano. Cuando él se fue, ella compró una talla más grande a propósito, por miedo a que la talla fuera demasiado pequeña. No esperaba que le quedara tan bien. Dudó un momento y luego explicó, como vi que hacía frío. Llevé a nuestra hija al pueblo y te compré una chaqueta nueva. Cuando lo oí, al ver que él evitaba la mirada, entendió que no se sentía seguro, preocupado por esto y aquello. Se sintió muy feliz por dentro. Era la primera vez que él aceptaba que ella le comprara ropa por iniciativa propia. Dio un paso adelante, extendió los brazos y lo atrajo hacia su pecho, sujetándole la barbilla. Inclinó la cabeza y se inclinó para besarlo. Su lengua apartó los dientes de él y exploró el interior de su boca. Luego enredó su lengua rosada con la de él, entrelazándose durante un buen rato, hasta que sintió que la persona en sus brazos respiraba con dificultad. Entonces soltó sus labios, lamió el líquido transparente que había escapado de la comisura de sus labios, y apoyó la barbilla sobre la coronilla de él, diciendo, «Gracias, esposa. Esta ropa me gusta mucho». Mientras hablaba, se dio cuenta de que en la habitación había un gran tercero en discordia. Li Tiantian sostenía al bebé en brazos, con los ojos tan abiertos como campanas de bronce. Al ver al hermano Zhao besar a su cuñada, se quedó completamente atónita, con lo grande que era ella. Estando en la habitación, el hermano Zhao no la había visto otra vez. Ahora acababa de presenciar algo que no debía. ¿Cuándo podría irse? Mientras pensaba en besar a su propio hermano, se distrajo. Con el rostro sonrojado, esbozó una sonrisa falsa, cargó al bebé y entró apresuradamente en la habitación del oeste donde dormía. Liu Ruyan, sin aliento por el beso, se apoyó suavemente en su fuerte pecho. Escuchando los latidos potentes de su corazón, preguntó con voz suave, ¿has comido? ¿Tienes hambre? Te prepararé algo. Él tomó a su esposa y la llevó al dormitorio del este. Luego la sentó en un taburete, sacó la bolsa de tela que llevaba pegada al cuerpo y dijo, «Esto, guárdalo. Ponlo a buen recaudo». Liu Ruyan levantó la vista para mirar al hombre, luego desvió la mirada. Al ver que dentro había billetes grandes de a 10 yuanes, cerró rápidamente la bolsa y miró con apuro hacia la puerta. Asegurándose de que no había nadie afuera, se levantó y bajó la voz para preguntar, ¿cómo hay tanto dinero? Con un tono que delataba miedo. El dinero que él traía cada vez era más. En su corazón sentía alegría y miedo a la vez. Temía que él estuviera haciendo algo malo a escondidas. Al ver la adorable expresión de su esposa, no pudo evitar reírse. Esto no es nada. En el futuro habrá aún más dinero. Suspiró para sus adentros. La felicidad de ahora era como un sueño. Se arrodilló frente a su esposa y la miró a los ojos. Bien, esposa, la próxima vez que vaya al pueblo, ¿quieres venir conmigo? Así verás de dónde viene el dinero, ¿no? Liu Ruyan, al oírlo, fijó la mirada en el hombre frente a ella y lo observó un buen rato. Finalmente asintió. Al ver que ella aceptaba, no pudo evitar acercarse y darle un beso en la frente. Entonces dijo, «Bien, arregla las cosas y déjame 200 yuanes. Voy a buscar el carro. Luego te llevaré a casa de tus suegros». Dicho esto, se dio la vuelta. Levantó la cortina y salió. Después de que él se fuera, Liu Ruyan miró el fajo de billetes grueso en su mano, y recorrió la habitación con la vista. Sentía que no importaba dónde lo pusiera, no era seguro. ¿En qué lugar podría esconder este dinero para que estuviera seguro?